Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Ciel salió corriendo del aula de encantamientos, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que sucedió en esa clase no se desvanecería así como así. Al contrario, se extendió inmediatamente como una tormenta por todo Hogwarts. Después de todo, el círculo social en Hogwarts era bastante pequeño. La más mínima perturbación podía hacer que los estudiantes de todos los años de las cuatro casas hablaran de inmediato. Es más, los eventos de la noche de Halloween se habían convertido en un tema candente de conversación para todos. Ahora, con este nuevo incidente, sería extraño que no se hablara de ello. Sin embargo, esta vez, nadie hablaba de si Ciel había mezclado sangre de gigante. En cambio, a Malfoy se le preguntaba a menudo entre fuertes risas en los pasillos: ¿quién ha mezclado sangre de gigante ahora? Esto humilló tanto a Malfoy que no podía mostrar su rostro en público. Regresó a la casa Slytherin hecho un desastre. Se decía que ni siquiera se quedó en la sala común, sino que se encerró en su dormitorio y no salió. Parecía que, por el momento, finalmente se calmaría un rato y causaría menos problemas. En la cabaña del guardabosques, Harry y Ron estaban sentados junto al fuego. Hablando de este asunto, se reían tanto que casi se doblaban de la risa. Hagrid, comenzó Harry, prácticamente odiamos no haber estado allí para ver la expresión de derrota de Malfoy. Me está matando, añadió Ron. ¿Cuántas veces Ciel lo ha puesto en su lugar y aún no ha aprendido la lección? Una expresión extraña apareció en el rostro de Hagrid, como si estuviera algo nervioso. Ah, claro. Ese chico se llama Ciel Sprout, ¿verdad? ¿Cómo es? Eh. Solo pregunto casualmente. Harry y Ron se miraron, algo desconcertados. Aunque Hagrid hizo todo lo posible por ocultar su preocupación por Ciel, era bien sabido que sus intentos de sutileza eran tan efectivos como un hechizo explosivo. Incluso ellos podían ver a través de él. Harry reflexionó un momento y luego habló basándose en sus breves interacciones con Ciel. Bueno. Un típico Hufflepuff, supongo. Además de las clases, oí que le gusta plantar cosas y pasa todos los días en el invernadero. También ayuda al profesor Snape a procesar los ingredientes de las pociones. En resumen, muy diligente y también muy discreto. Ese tal Malfoy sigue afirmando que Ciel tiene poco talento, pero todos podemos ver que el desempeño de Ciel es excelente. Es tan brillante como Hermione. En este punto, Ron no pudo evitar añadir: pero su personalidad es mucho mejor que la de Hermione. Hagrid asintió repetidamente, mostrando una expresión feliz, como si los elogios a Ciel fueran elogios para él. Harry y Ron no pudieron soportarlo más. Hagrid, preguntó Harry, ¿qué es exactamente lo que quieres preguntar sobre Ciel? No nos lo ocultes, tu preocupación por Ciel es demasiado evidente. Hagrid se quedó atónito. Luego su rostro se puso rojo. Finalmente tartamudeó: creo que Ciel podría tener la misma sangre que yo. O al menos ser un pariente lejano. Después de todo, el troll que entró al castillo la noche de Halloween me lo entregó Dumbledore. Lo vi. Fue golpeado hasta ese estado por la fuerza bruta. Incluso a mí me costaría mucho vencer a un troll así. Esto debe ser algo que solo la sangre de gigante puede lograr. La voz de Hagrid se quebró un poco. Todos lo saben, así que no tengo miedo de decírselo. Soy un medio gigante. Pensé que estaría solo toda mi vida en este mundo. Pero nunca revelaré a los demás que Ciel podría tener sangre de gigante. Solo quiero preguntarles. ¿Es posible invitarlo a tomar una taza de té o algo así? Harry y Ron se miraron. Sentían que era una tarea muy difícil. Realmente no conocían bien a Ciel. La última vez que Harry quiso invitar a Ciel a unirse a ellos para proteger Hogwarts, fue rechazado rotundamente. Pero al ver el aspecto lastimero de Hagrid, Harry asintió y estuvo de acuerdo. Bueno, está bien entonces. Haremos todo lo posible para invitar a Ciel. Después de salir de la cabaña de Hagrid, Harry y Ron se encontraban en un aprieto. Ciel es tan esquivo todos los días. ¿Dónde está ahora? Mientras tanto, lejos del castillo de Hogwarts, Ciel sostenía un retoño de árbol elber, escuchando a la profesora Sprout explicar cómo plantar esta planta rara, casi extinta. En realidad es muy simple, dijo. Solo necesitas llegar a una capa de nubes por encima de los 2000 pies. Luego, planta el árbol del ver en la capa de nubes y echará raíces por sí solo. Después de plantar el árbol del ver en las nubes, es como plantar una planta común en la tierra.
Su sistema radicular asegurará la masa de nubes en la que se encuentra. También atraerá gradualmente más nubes, formando una enorme capa de nubes donde se esconde el árbol del ver. Al hablar de temas relacionados con plantas mágicas, incluso siendo maestra en herbología, la profesora Sprout seguía muy interesada. Entonces su rostro mostró una expresión de pesar. En realidad, en la época en que se creó el encantamiento de levitación, que fue cuando se descubrió el árbol el ver, aunque era raro, no estaba al borde de la extinción. Pero más tarde, la contaminación de las capas de nubes se volvió cada vez más grave. Especialmente en los últimos 200 años, las nubes en muchos lugares se han vuelto negras. Incluso si se enviara un árbol el ver a esas nubes, no podría echar raíces. Hoy, finalmente está al borde de la extinción. La profesora Sprout observó las nubes cerca de Hogwarts con los ojos brillantes. Por suerte, cerca de Hogwarts no tenemos que preocuparnos por la contaminación. Solo hay que encontrar una masa de nubes un poco más alta y plantar el árbol el ver en ella. Esta planta tan singular puede crecer cerca de Hogwarts. Esto no debería suponer ningún problema para tus habilidades de vuelo, Ciel, ¿verdad? Ciel asintió. Su talento para volar ya era excelente, perfeccionado aún más por su continua práctica de Quidditch. Elevarse al cielo para encontrar una nube adecuada era algo sencillo para él. Pero encontrar una nube baja para plantar el árbol el ver. La recompensa después de la maduración probablemente solo sería de nivel plata. Aunque eso ya era bueno, comparado con el potencial del árbol el ver, era insignificante. Esto no era lo que Ciel quería. Solo tenía un retoño de árbol el ver a mano. Por supuesto, tenía que maximizar los beneficios. Aunque a Ciel no le gustaba correr riesgos, ya había decidido ir con todo y plantar el retoño de árbol el ver lo más alto posible. Sin embargo, esto inevitablemente implicaría peligro. Con la profesora Sprout mirando, probablemente no estaría de acuerdo. Justo cuando Ciel estaba pensando en cómo lograr su objetivo bajo las narices de la profesora Sprout, un fénix plateado voló sobre él. Era el Patronus de Dumbledore. Entonces el Patronus Fénix habló, emitiendo la voz de Dumbledore. Pomona, ven a mi oficina. Se trata de eso. La expresión de la profesora Sprout cambió ligeramente y se giró para mirar a Ciel. El director Dumbledore tiene algo muy importante que discutir conmigo. Ciel, planta tú mismo el árbol el ver. Con tu dominio de la herbología, esto definitivamente no será un problema. Solo recuerda, bajo ninguna circunstancia vueles demasiado alto. Ciel asintió obedientemente. Después de que la figura de la profesora Sprout desapareciera de su vista, dejó escapar un leve suspiro de alivio. Siempre he sido muy obediente con mi tía. Rebelarme ocasionalmente no debería enfadarla, ¿verdad? Entonces, mirando el retoño del árbol el ver en la botella, Ciel apretó los dientes. Olvídalo, ya no me importa. Lo plantaré primero y me preocuparé después. Inmediatamente, montó su escoba Nimbus 2000, que ya tenía preparada, y se impulsó suavemente del suelo. Al instante siguiente, la Nimbus 2000 comenzó a ascender rápidamente hacia el cielo. Todo en el suelo se volvió diminuto rápidamente. El rápido ascenso lo golpeó con intensas fuerzas G que habrían hecho que una persona normal se desmayara al instante. Pero la expresión de Ciel no cambió en absoluto. De principio a fin, su mirada permaneció fija en el retoño del árbol el ver. 100 metros, 200 metros, 500 metros. 1000 metros. En un abrir y cerrar de ojos, había alcanzado la altitud mínima requerida para plantar el retoño del árbol el ver. La información de texto sobre el retoño cambió silenciosamente. Mejora de la habilidad de vuelo nivel plata, mejora de la deducción del encanto de levitación menor nivel bronce. Aunque la recompensa tras la maduración seguía siendo de nivel plata, era evidente que la luz plateada era mucho más intensa que antes. Sin embargo, tal recompensa, por supuesto, no podía satisfacer a Ciel. Sin dudarlo un instante, tomó el control de la Nimbus 2000 y continuó ascendiendo. 1500 metros, 2000 metros. La temperatura ambiente comenzó a descender. El clima en Gran Bretaña ya era muy frío, pero ahora, Ciel sintió que la temperatura ambiente había bajado de 0 grados. Afortunadamente, con su legendaria vitalidad, esta baja temperatura no le afectó en absoluto. Pero el retoño del árbol el ver se volvió claramente más activo. Después de madurar, la recompensa por la mejora de la capacidad de vuelo brilló con una brillante luz dorada, y la otra recompensa también tenía un brillo plateado. Esta era ya la planta con las recompensas de maduración más generosas que Ciel había visto jamás. Pero todavía no es suficiente, pensó.
Mientras aún había oxígeno, Ciel respiró hondo. Luego, la Nimbus 2000 continuó ascendiendo. 3000 metros. 4000 metros. 5000 metros. Ciel voló hacia una capa de nubes. Cuando salió, la escoba de la Nimbus 2000 se había vuelto increíblemente pesada y controlarla se sentía particularmente lento. Ciel giró la cabeza y vio que se había formado una gruesa capa de hielo en las ramas de la escoba. La velocidad de ascenso se hizo cada vez más lenta. Le tomó la misma cantidad de tiempo que antes llegar a casi 6000 metros. Si no fuera porque la Nimbus 2000 de Ciel era una versión personalizada, habría tenido dificultades a los 5000 metros. Pero ahora, la altitud ya no se podía aumentar a esta altitud. El texto de recompensa en el retoño del árbol Elber brillaba con una luz platino brillante. Una recompensa de nivel platino y una de nivel oro. El corazón de Ciel latía con fuerza en su pecho. Debería detenerse aquí. Pero después de un momento, negó con la cabeza en secreto. Podía sentirlo. Las recompensas ofrecidas por el árbol Elber aún no habían alcanzado su límite. Y aunque la escoba Nimbus 2000 había alcanzado su límite, el cuerpo de Ciel seguía tranquilo. Continúa ascendiendo. Ciel sacó su varita. La varita de madera de fresno se mantuvo fiel y estable incluso en este ambiente helado, con bajas temperaturas y falta de oxígeno. Wingardium Leviosa. Un encantamiento de levitación impactó la escoba Nimbus 2000. Al instante, el peso que hacía que la escoba luchara pareció desvanecerse. La escoba se volvió tan ligera como una pluma e inmediatamente tuvo el poder de seguir ascendiendo. Pero con ello llegaron violentas sacudidas. Enfrentándose al flujo de aire turbulento, su estabilidad era naturalmente mucho peor. La vista ante los ojos de Ciel temblaba salvajemente. Si fuera otra persona, probablemente vomitaría al instante, o incluso se desmayaría. Pero Ciel, con su legendaria resistencia a las caídas, seguía controlando la escoba con firmeza. Tú solo concéntrate en subir, le dijo a su escoba. Déjame el resto a mí. El Nimbus 2000 pareció comprender. Acelerar. Arriba. 7000 metros. 8000 metros. Hasta 12000 metros. Era una altitud que la mayoría de los aviones civiles rara vez alcanzaban. Y al llegar allí, la información de la recompensa sobre el retoño del árbol Elber finalmente dejó de cambiar y se estabilizó. La mirada de Ciel se posó en ella. Una luz cristalina, como un diamante, entró en sus ojos. Incluso en este ambiente con poco oxígeno, Ciel no pudo evitar respirar hondo. Recompensa de nivel diamante. Lo había logrado de verdad. En ese momento, a la vista de Ciel, la información de la recompensa en el árbol Elber había sufrido un cambio trascendental. Habilidad de vuelo muy mejorada nivel diamante. Habilidad de deducción del encantamiento de levitación significativamente mejorada nivel platino. Comparado con antes, esta recompensa representaba un salto cualitativo absoluto. Después de todo, según la experiencia de Ciel, una habilidad de nivel diamante era un reino que la mayoría de la gente nunca podría aspirar a alcanzar en su vida. Poseer una sola habilidad de nivel diamante era suficiente para ser considerado un experto. Una habilidad de vuelo de nivel diamante probablemente era suficiente para cumplir con el umbral de un equipo profesional de Quidditch. Y la mejora de nivel platino a la habilidad de deducción del encantamiento de levitación sería de gran ayuda para que Ciel realizara su combinación de 3 hechizos previamente concebida: encantamiento de levitación, Levicorpus y Liberacorpus. Estas recompensas por sí solas hicieron que Ciel sintiera que su vuelo hacia las nubes bien valía la pena el esfuerzo. Sin embargo, en ese momento, un rastro del brillo del hierro negro también apareció en la información de recompensa del árbol Elber. Ciel inicialmente no le prestó mucha atención, solo le echó un vistazo casual. Pero al momento siguiente, su expresión se transformó en una de asombro. Visión extremadamente débil de la magia climática antigua nivel hierro negro. Espera. Magia climática antigua. Ciel tenía una idea del término magia climática. Por ejemplo, el famoso magizólogo Newt Scamander tenía una maleta para contener criaturas mágicas. No solo estaba encantada con un hechizo de extensión indetectable, haciendo que el espacio interior fuera comparable a un zoológico, sino que también tenía hechizos climáticos lanzados sobre ella. Esto creaba diferentes climas en diferentes áreas, permitiendo que criaturas mágicas de diversos hábitos vivieran allí. También estaba el techo del gran comedor de Hogwarts, que podía reflejar con precisión el clima exterior, sincronizándose con el cielo real. Esta también era una obra maestra de la magia climática. Pero Ciel nunca había oído hablar del término magia climática antigua.
Su corazón se agitó levemente. La magia antigua en el mundo de Harry Potter nunca parece ser simple. El encantamiento Patronus es magia antigua. Y en la historia original, la magia de amor que Lily usó para proteger a Harry y matar a Voldemort también era un tipo de magia antigua. Me pregunto qué tipo de existencia es esta magia antigua del clima mencionada en la recompensa del árbol Elber. ¿Podría permitirle a un mago realmente llamar al viento e invocar la lluvia, conjurar tormentas eléctricas, como en los cuentos de hadas y los mitos? Los pensamientos pasaron fugazmente por la mente de Ciel, pero rápidamente se calmó. Sin mencionar que el árbol Elber requería al menos medio año desde la siembra hasta la madurez. Puede que ni siquiera pudiera cosechar su recompensa al final de su primer año. Incluso si pudiera, un árbol Elber solo proporcionaba una comprensión de nivel hierro negro sobre la antigua magia climática. Se desconocía cuántos años le tomaría a Ciel dominarla por completo. Al menos, hasta que pudiera injertar o tomar esquejes del árbol Elber, probablemente no había esperanza. Pensar en esto ahora era demasiado a futuro. A continuación, Ciel sacó cuidadosamente el árbol Elber de la botella. Habiendo sido preservado durante muchos años, el árbol ya anhelaba las nubes en lo alto. Sin que Ciel necesitara hacer nada más, flotó hacia las nubes por sí solo. Sus finas y tiernas raíces se hundieron en la niebla, y el árbol Elber quedó oculto en ella. Una notificación de plantación exitosa apareció en el panel del sistema de Ciel. También pudo ver un orbe de recompensa extremadamente brillante en su visión. Solo entonces Ciel finalmente se sintió tranquilo. Pasará mucho tiempo antes de que el árbol Elber madure. No me quedaré mucho tiempo en estas nubes. Es hora de volver a Hogwarts. Giró su escoba Nimbus 2000, preparándose para regresar al suelo. Pero en ese momento, la magia producida por la escoba se descontroló repentinamente. Como una flecha disparada de su arco, arrastró a Ciel en picada desde una altura de 12.000 metros. Incluso la expresión de Ciel se volvió algo grave. ¿La Nimbus 2000 está fuera de control? Miró hacia atrás y vio que el hielo que se formaba en las ramas de la escoba casi la había convertido en una escultura de hielo. Era probable que ascender a 12.000 metros hubiera excedido con creces los límites de diseño de la Nimbus 2000. Después de todo, los magos que montaban escobas voladoras tenían que soportar físicamente el frío y la falta de oxígeno a grandes altitudes. Era imposible que un mago volara demasiado alto. La compañía de escobas voladoras probablemente nunca imaginó que alguien volaría en una escoba a una altitud de 12.000 metros. Esta era la razón del estado actual de descontrol de la Nimbus 2000 debido a que había excedido sus límites. Ciel frunció el ceño. Desde esta perspectiva, las altas recompensas ofrecidas por el árbol Elber parecían bastante razonables. Este era realmente un esfuerzo que ponía en riesgo la vida entonces, al observar el paisaje que giraba rápidamente, la altitud que disminuía continuamente y la rápida alternancia entre la ingravidez y la supergravedad, una aceleración que sería suficiente para causar hemorragias en los órganos internos de una persona normal y provocar la muerte instantánea, Ciel se concentró por completo. Si se estrellara contra el suelo a esta velocidad, incluso con su habilidad vitalidad legendaria, probablemente moriría en el acto. Agitó su varita sin cesar. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Levicorpus. Levicorpus. El encantamiento de levitación y Levicorpus se usaron casi sin parar, ralentizando constantemente su descenso. Sin embargo, la Nimbus 2000 estaba demasiado fuera de control y era completamente inmanejable. Además, la fuerza mágica de Ciel seguía siendo demasiado limitada. Aunque seguía lanzando hechizos y estos tenían algún efecto, la velocidad de descenso seguía siendo terriblemente rápida. Ciel apretó los dientes. A este ritmo, estimó que terminaría como Neville en la historia original cuando cayera. Se rompería al menos algunos huesos. En realidad, eso no era tan grave. Pero la clave era que la tía Sprout definitivamente lo obligaría a quedarse en la enfermería para recuperarse. Probablemente no lo dejaría salir de la cama durante al menos una semana. ¿Y su trabajo entonces? Pensando en esto, una fuerte determinación surgió en el corazón de Ciel. No. La idea de estar confinado a una cama de hospital, sin poder cuidar sus plantas ni continuar su entrenamiento, era insoportable. Wingardium Leviosa. Se lanzó otro encantamiento de levitación. Ciel sintió de repente que la fuerza de su descenso disminuía 2 veces seguidas. La magnitud de la reducción era mucho mayor que antes. Obviamente, el efecto del encantamiento de levitación esta vez era mucho mejor que antes. En un momento, Ciel echó un vistazo al panel de su sistema.
Vio que en la columna de habilidades, el encantamiento de levitación, que había sido de nivel bronce, había avanzado a nivel plata en este corto tiempo. Volvió a mirar. El brillo plateado de Levicorpus también se había vuelto mucho más intenso en un corto periodo. Ambos hechizos habían progresado significativamente en este corto tiempo. Ciel tuvo una repentina revelación. Podría ser que este entorno de supergravedad constante e ingravidez sea muy beneficioso para practicar estos dos hechizos. Pero no había tiempo para pensar más. Ciel centró toda su atención en lanzar el encantamiento de levitación. El encantamiento de levitación avanzado debería poder ralentizar aún más su caída. Olvídate de los huesos rotos. Como mucho, probablemente solo aplastaría un cráter con forma humana contra el suelo. Sería difícil incluso romperse la piel. Una sensación de alivio lo invadió, su rutina era segura. Mientras tanto, en el campo de Quidditch, el equipo de Quidditch de Gryffindor entrenaba. Todos tenían expresiones amargas, con un solo pensamiento en mente. Wood se ha vuelto loco. Desde que Harry vio jugar al equipo de Quidditch de Hufflepuff, nos ha estado sometiendo a un entrenamiento infernal todos los días. Por la barba de Merlín, ¿cuándo terminarán estos días? Y Harry, en ese momento, seguía pensando en la petición de Hagrid. ¿Cómo se suponía que iba a invitar a Ciel a la cabaña de Hagrid a tomar el té? Ni siquiera podía encontrar a Ciel en ese momento. Nadie había visto a Ciel desde la última clase. Era como si hubiera desaparecido de Hogwarts. ¿Había volado hacia las nubes? Justo entonces, como buscador, Harry miró inconscientemente al cielo. Creyó ver algo. Un punto negro girando mientras se acercaba. Ese tamaño. Era mucho más grande que la Snitch dorada. Harry incluso dejó de entrenar. Entrecerró los ojos, examinando cuidadosamente el objeto. Wood, al ver esto, miró a Harry con descontento. Harry. ¿Por qué te detuviste? El entrenamiento no puede detenerse. Si te relajas, ¿cómo se supone que vamos a derrotar a Hufflepuff? Mientras Wood seguía hablando sin parar, Harry finalmente vio claramente que era el punto negro que se acercaba rápidamente. ¿Una persona? ¿Ciel? Su escoba estaba fuera de control. Harry sacó su varita de inmediato e instintivamente. Encantamiento de levitación. Espera, ¿cuál era el encantamiento de levitación? ¿Cuáles eran los puntos clave? Antes de que Harry pudiera esforzarse por recordar estos detalles, Ciel, montado en su Nimbus 2000 y envuelto en el aire gélido y las ondas de choque de la gran altitud, se estrelló de cabeza contra el suelo, dejando un cráter con forma humana. Los miembros del equipo de Gryffindor quedaron estupefactos. El rostro de Harry palideció. Cayendo a esa velocidad. ¿Podría seguir vivo? El capitán Wood también abrió la boca, a punto de llamar a la señora Pomfrey. Aunque la esperanza era escasa, tal vez podría salvarse. Pero al segundo siguiente, Ciel salió del cráter en el suelo. Al mismo tiempo, miró la Nimbus 2000 que había protegido en sus brazos. Después de ver que la escoba estaba bien, Ciel suspiró aliviado y se sacudió el polvo. Mirando al estupefacto Harry, a los gemelos Weasley y a los demás, Ciel los saludó amistosamente. Hola. Lo siento, volé demasiado alto y la escoba se descontroló. Continúen entrenando, no quiero interrumpirlos. Todos los miembros del equipo de Gryffindor se miraron entre sí. Luego, los jugadores tragaron saliva y miraron al capitán Wood. Capitán, ¿a quién dijo que teníamos que derrotar hace un momento? ¿Derrotar a Hufflepuff con Ciel en su equipo? A mí. Justo entonces, Ciel, que estaba a punto de irse, se detuvo de repente. Sintió una ligera extrañeza en su cuerpo. Parecía como si una corriente cálida lo recorriera. Sus ojos mostraban una expresión de confusión. ¿Hemorragia interna? No podía ser. Ese pequeño impacto. No había sentido nada. De hecho, se sentía incluso mejor de lo habitual. Entonces Ciel miró el panel de su sistema. Al instante siguiente, su mirada se fijó en la habilidad que había poseído durante mucho tiempo. Mejora de vitalidad nivel legendario. No hubo error. Justo ahora, cuando cayó, el brillante color blanco de esta habilidad de nivel legendario. Se había aclarado un poco. Al observar los cambios en su habilidad de vitalidad legendaria, el corazón de Ciel se llenó de una tormenta de emociones. Cuando acumuló por primera vez mejora de vitalidad al nivel legendario, se preguntó si sería posible avanzar al nivel mítico. Pero entre legendario y mítico, parecía haber un abismo imposible. No importaba cuánto trabajara, no podía moverlo ni un centímetro. Varias rondas de recolección de recompensas no habían producido ningún cambio en su vitalidad legendaria.
Solo podía acumular otras habilidades. Después de tanto tiempo, Ciel casi se había acostumbrado. Pero nunca esperó que esta caída desde gran altura causara un cambio en su vitalidad legendaria, mejorándola por una insignificante pizca. Incluso si solo era una pizca, esto era algo que no había sucedido en años. Ciel rápidamente se fijó en una posibilidad. ¿Podría ser que de legendario a mítico, ya no se trate solo de acumular recompensas? También requiere satisfacer algunas condiciones externas. Para que la vitalidad legendaria avance a mítica, una de las condiciones es impacto, daño o templado externo. Ciel tuvo un repentino momento de iluminación. Después de todo, pensando en esos seres que podrían llamarse míticos, no adquirieron tal poder sin esfuerzo. Odín en la mitología nórdica intercambió uno de sus ojos por magia rúnica. Heracles en la mitología griega antigua soportó 12 pruebas imposibles para convertirse en un dios. Para que sus habilidades legendarias avanzaran a míticas, era natural que requirieran algún templado externo. Nota del traductor: soy consciente de que, en la mitología original, Heracles no alcanzó el estatus de semidios de esta manera. Sin embargo, en esta obra, sí lo hace. Al ver la vitalidad legendaria, que brillaba apenas un poco más que antes, Ciel no pudo evitar reírse a carcajadas. El camino es largo, pero con perseverancia se llega. Mientras fuera algo a lo que pudiera llegar poco a poco, Ciel no tenía miedo. Pero justo cuando Ciel se reía a carcajadas, un rugido furioso, lleno de lo que parecía una intención asesina, resonó en el campo de Quidditch. Ciel Sprout. ¿Qué has hecho? Al oír esta voz, Ciel se estremeció de repente. Su corazón dio un vuelco. La tía Sprout está aquí. Oh, no. A juzgar por su voz, está realmente enfadada. Peligro. Retrocedamos unos minutos. En el despacho del director, Dumbledore hablaba con la profesora Sprout sobre la custodia de la piedra filosofal. La trampa del diablo sigue siendo algo peligrosa, reflexionó. Si un estudiante de primer año desconoce su punto débil, no podrá manejarla. ¿Qué te parece esto, Pomona? Aunque no forma parte del programa de herbología de primer año, deberías buscar la oportunidad de revelarles la debilidad de la trampa del diablo este semestre. La profesora Sprout miró a Dumbledore con expresión muda. Bien. Realmente no te entiendo. A tu edad, sigues arrastrando a todos a este jueguito tuyo. Si tienes tanto tiempo libre, ¿puedes aumentar el presupuesto de herbología? ¿Puedes asignar más fondos para las reparaciones del invernadero este año? También quiero ampliar el área del invernadero. Al mencionar el presupuesto, Dumbledore soltó una risita tímida. Luego vinieron frases como espera un poco más y sucederá. En respuesta, la profesora Sprout solo pudo poner los ojos en blanco ante Dumbledore. Luego su expresión volvió a ser seria. Además de eso, director, dijo, tengo una petición para usted. Al ver la expresión de la profesora Sprout, Dumbledore también se puso serio. ¿Qué asunto requiere que uses una palabra como petición? Pomona, somos viejos amigos. La profesora Sprout dijo entonces: ¿has oído hablar de la legendaria poción para mejorar el talento? Ante estas palabras, Dumbledore frunció el ceño. ¿Es esa la poción que se dice que mejora el talento y aumenta la fuerza mágica innata? Pomona, ¿quieres dársela a ese niño, Ciel? Pero los ingredientes. Me temo que muchos de ellos ya están extintos. La profesora Sprout dijo con determinación: los reuniré uno por uno. Mientras haya una pizca de esperanza, debo reunirlos todos. Así que, Dumbledore, ¿puedes ayudarme con lágrimas de Fénix? Dumbledore miró a Fawkes en su jaula y asintió sin dudar. Sí. Ese niño, Ciel, es muy trabajador y los pequeños tejones lo quieren mucho. Si puede ayudarlo, yo, como director, por supuesto que lo apoyaré. Fawkes se está preparando para su día de la quema. El próximo año, Pomona. Puede que haya una oportunidad de conseguir lágrimas de Fénix frescas el próximo año. El rostro de la profesora Sprout reflejaba gratitud. Exhaló levemente. Su mente calculó en silencio: Marguerite perfecta. Lágrimas de Fénix. Pronto habré reunido los dos ingredientes. Poción potenciadora de talentos, sin duda la prepararé para Ciel. Entonces se giró para mirar por la ventana. Vio una sombra negra girando mientras caía hacia el suelo en la distancia. Incluso desde esa distancia, la profesora Sprout reconoció la figura que caía como Ciel de inmediato. Esto la llevó a correr hacia el campo de Quidditch y el furioso rugido. En ese momento, la profesora Sprout era como una mandrágora atacada, dejando escapar un grito agudo y penetrante.
reprendió a Ciel en un torrente continuo de palabras. Los leones de Gryffindor en el campo temblaban. Habían pensado que la profesora McGonagall era lo suficientemente intimidante cuando estaba enojada. Pero nunca imaginaron que la generalmente amable profesora Sprout, cuando estaba enojada, era aún más aterradora que la profesora McGonagall. Ciel bajó la cabeza y dijo dócilmente: tía. Estoy bien, ¿verdad? Sé que me equivoqué. La profesora Sprout lo miró con expresión sombría. ¿Sabes que te equivocaste? No, no creo que lo sepas en absoluto. ¿Te atreverás a hacerlo de nuevo? Respiró hondo. Por la barba de Merlín. Si te hubiera pasado algo, simplemente no podría soportarlo. Así que, Ciel, para darte una lección, esta vez debes ser castigado, un castigo muy severo, uno que nunca olvidarás. Estas palabras hicieron que Harry y los leones de Gryffindor, que estaban cerca, tragaran saliva con dificultad. Sus rostros reflejaban miedo. Si la profesora Sprout decía que era tan serio, ¿qué clase de castigo sería? Por la barba de Merlín. No podía ser el legendario Pedín de geranio dentado, ¿verdad? Se decía que este castigo se había usado una vez hace cientos de años. Debido a que era demasiado cruel, fue prohibido permanentemente después de esa única vez. ¿Acaso la profesora Sprout iba a traer de vuelta este castigo? Ciel seguía con la cabeza gacha, sin atreverse a discutir. Sabía que la profesora Sprout estaba preocupada por él. Estaba realmente enfadada. No importaba si lo colgaban y lo golpeaban, o si lo castigaban con detención, o cualquier otro castigo. Con tal de que pudiera apaciguar a la tía Sprout, estaría bien. De todos modos, esos castigos no significaban nada para él. Justo cuando este pensamiento cruzó la mente de Ciel, la profesora Sprout sonrió con desdén. Ciel, sé que los castigos comunes son inútiles contigo. Pero esta vez no te haré limpiar. No te haré pulir trofeos. Y ciertamente no te dejaré asumir más trabajo en el invernadero ni en ningún otro lugar. Eso sería una recompensa para ti. Escucha bien, mi castigo para ti es: durante los próximos 7 días, el invernadero estará cerrado para ti. Ni siquiera pienses en ir a trabajar. Y en cuanto al profesor Snape, le daré una severa advertencia. Si se atreve a dejarte procesar materiales para pociones en estos 7 días, no volverá a recibir hierbas de mi invernadero. La expresión de la profesora Sprout era sombría. Ah, cierto. Casi lo olvido. Todavía tienes cosas con las que entretenerte. Durante estos 7 días, también confiscaré todos tus libros de texto. No tienes permitido estudiar. Reflexiona sobre tus errores como es debido. Cuando la profesora Sprout anunció su castigo para Ciel, Harry y los demás se quedaron atónitos. ¿Qué? ¿A esto le llamas un castigo? Profesora, yo también quiero este castigo. No me tenga piedad, castígueme más, castígueme durante un mes si quiere. Pero en ese momento, al oír estas palabras, la expresión de Ciel cambió repentinamente. ¿Qué? Esto. Tía, no puede hacer esto, es demasiado cruel. Protesto. Quiero trabajar, quiero estudiar. Si no puedo trabajar, ¿qué sentido tiene la vida? Si no puedo estudiar, la vida simplemente está vacía. ¿Qué tal si negociamos? Un día está bien, 3 días también están bien. Sin embargo, la profesora Sprout no mostró ninguna clemencia ante la súplica de Ciel. 7 días, ni uno menos. Ahora, Ciel, entrégame todos tus libros de texto. Al ver que no había margen de negociación, Ciel solo pudo poner cara de tristeza. Lentamente sacó sus libros de texto uno por uno de la pequeña bolsa que le había dado la profesora Sprout. Encantamientos, herbología. ¿Puedo quedarme con historia de la magia, tía, por favor? Pero la profesora Sprout solo negó con la cabeza cruelmente. Vamos, Ciel, dijo. Hay un libro más, no creas que puedes ocultármelo. Ciel hizo una pausa. Entonces solo pudo sacar el libro La reina Súcubo y la doncella dragón. Al mismo tiempo, su corazón se aceleró. Realmente no quería que la profesora Sprout descubriera el hechizo Sectum Sempra que contenía. De lo contrario, probablemente se metería en más problemas, pero afortunadamente, después de ver el título provocativo, el rostro de la profesora Sprout mejoró un poco. Incluso asintió. No está mal. Por fin, un libro decente. Puedes quedarte con este libro, léelo bien. En cuanto a los demás, te los devolveré en una semana. Durante este tiempo, reflexiona bien sobre tus errores. Después de decir esto, la profesora Sprout se dio la vuelta y se fue, con su enfado aún sin disiparse del todo.
Sin embargo, al darse la vuelta, una leve curva apareció en la comisura de sus labios. El niño por fin lo entiende. Tal vez pueda ayudar a la familia Sprout a prosperar en el futuro. Después de que la profesora Sprout se marchara, Ciel finalmente dejó escapar un leve suspiro de alivio. Eso estuvo cerca. Afortunadamente, logró conservar el libro de texto del príncipe mestizo. De lo contrario, ¿qué clase de tortura habría sido esta semana? Pero no poder ir al invernadero a cultivar plantas durante toda una semana y no poder procesar los materiales para pociones seguían haciendo que el estado de ánimo de Ciel fuera sombrío. ¿Cómo iba a pasar esta semana? Justo cuando Ciel se sentía deprimido, Harry se acercó con cara de envidia. Ciel, te tratan demasiado bien. Ciel parecía apático. Disculpa. De verdad quiero trabajar y estudiar, Harry. De verdad. En ese momento, a Harry se le ocurrió una idea repentina. Pensó en cómo ayudar a Hagrid a invitar a Ciel. Harry bajó la voz y habló con cuidado. Ciel. Hagrid tiene una oportunidad de trabajo para ti. ¿La quieres? Lleva mucho tiempo queriendo invitarte. Al oír esto, los ojos de Ciel se iluminaron de repente. ¿Hagrid quería verlo? Si recordaba bien, el troll que había irrumpido en el castillo se lo habían dado a Hagrid para que se encargara de él en el bosque prohibido. Entonces, ¿no tendría una oportunidad legítima de volver a encontrarse con el troll? Perfecto, las vides de pez dorado no se cultivaban en el invernadero. Podría intentar usar al troll para acelerar el cultivo de las vides de pez dorado. Si esto funcionaba, la velocidad de su mejora de percepción mágica sin duda sufriría un cambio cualitativo. Y una luz peculiar brilló en los ojos de Ciel. En la historia original, Hagrid consiguió el huevo de dragón unas semanas después de las vacaciones de Navidad. Luego incubó a Norbert, el dragón. Si me estoy preparando para cultivar jade de sangre, necesito la sangre de criaturas mágicas poderosas. Cuanto más poderosas, mejor. Un dragón es la primera opción. Así que este es, sin duda, el momento de actuar. Una idea incluso surgió en la mente de Ciel. Si pudiera cultivar jade de sangre a gran escala hasta la madurez, y su recompensa de mejora de la producción de sangre se combinara con vitalidad legendaria, además de la condición de templado externo que ya conocía para el avance de vitalidad legendaria. Podría causar un cambio más significativo en la habilidad de vitalidad legendaria. Pensando en esto, Ciel sintió una ola de anticipación. Miró a Harry. Harry. Me has ayudado mucho. Los ojos de Harry se iluminaron. Estaba lleno de agradables sorpresas. Entonces, sobre lo que dije la última vez, Ciel, ¿quieres reconsiderarlo? Como agradecimiento. Al instante siguiente, Ciel se marchó sin mirar atrás. Quería que volviera a participar en el juego de los salvadores organizado por Dumbledore. Adiós. Nos vemos. No hace falta que me des las gracias por tan gran favor. Pero al cabo de un momento, Ciel regresó y le susurró a Harry en el aula de pociones del tercer piso, en el tercer armario de la izquierda. Hay una copia de elaboración avanzada de pociones, pero el contenido de la portada es en realidad la reina Súcubo y la doncella dragón. Harry. ¿Soy un buen amigo o qué? Cuando Ciel se negó rotundamente, los ojos de Harry reflejaron decepción. Pero ahora, la información que Ciel le proporcionó hizo que sus ojos se iluminaran. La reina Súcubo y doncella dragón. Solo el título sonaba emocionante. Ciel era buena gente. Entonces Harry dijo rápidamente: si vas a lo de Hagrid, ponte en contacto conmigo primero. Hagrid te aprecia mucho. Dijo que necesita ordenar su cabaña adecuadamente antes de que te vayas. Ciel pensó por un momento. El alboroto de hoy era demasiado grande. Incluso si iba a lo de Hagrid, probablemente debería dejar que las cosas se calmaran por un par de días. Sería bueno esperar hasta que la ira de la profesora Sprout se hubiera calmado en su mayor parte. Inmediatamente, Ciel le dijo a Harry: hagámoslo este fin de semana. No puedo simplemente irme del castillo ahora mismo. De lo contrario, mi tía podría enfurecerse. Harry mostró una expresión comprensiva y se apresuró a marcharse. No podía esperar a encontrar esa copia de elaboración avanzada de pociones y comprobar su sensacional contenido. Ciel también abandonó el campo de Quidditch. Con un destello de esperanza, se dirigió al invernadero, pensando que podría colarse para trabajar un poco antes de que la profesora Sprout lo dejara fuera. Pero la profesora Sprout pareció anticiparse a sus pensamientos. Sus acciones fueron muy rápidas. Cuando Ciel llegó a la entrada del invernadero, la puerta se cerró directamente sobre él. Una voz dejada por la profesora Sprout se escuchó desde arriba. Ciel, esta vez sí que me has enfadado.
Vuelve y ni se te ocurra venir aquí a trabajar horas extras hasta que hayas reflexionado a fondo sobre tus errores. Al ver esto, Ciel esbozó una sonrisa irónica. Bueno, parecía que no había otra opción. Probablemente tampoco necesitaba intentar convencer al profesor Snape. La tía Sprout hablaba en serio esta vez. Pero ahora no podía entrar en el invernadero, y no había trabajo para él en el aula de pociones. Incluso podría quedarse fuera del almacén de escobas abandonado. ¿A dónde debía ir ahora? Por un momento, Ciel, acostumbrado a una agenda apretada, se sintió un poco perdido. Tras un momento, respiró hondo. Su mirada se posó en su panel de control, que era mucho más lujoso que antes. En comparación con cuando se matriculó por primera vez, ahora tenía varios hechizos de nivel oro y plata. Sin embargo, gracias a la información que había obtenido del libro de texto del príncipe mestizo y las respuestas del profesor Flitwick, los entendía en teoría, pero no sentía que los hubiera comprendido del todo todavía. El brillo de esas habilidades en el panel de control aún parecía algo ilusorio y borroso. Esto indicaba que, aunque Ciel las conocía, su base no era sólida. No lo suficientemente firme. Ciel también había experimentado esto en su vida académica en su vida anterior. Por ejemplo, algunas fórmulas complejas. Ciel las entendía y podía usarlas, pero siempre había cierta lentitud, una sensación de que no eran muy sólidas. Cuando realmente llegaba el momento de usarlas, todavía se sentía un poco inseguro. Eso significaba que no las había asimilado por completo. No las había convertido en su propio instinto. En última instancia, todo se reducía a una cosa. No había practicado lo suficiente. Pensando en esto, Ciel se decidió. Ya que tengo tiempo libre, perfeccionaré mis hechizos. Haré todo lo posible para convertir realmente las ideas del libro de texto del príncipe mestizo y la guía del profesor Flitwick en algo que haya asimilado por completo. Entonces encontró un aula vacía. Respiró hondo y agarró su varita de madera de fresno. Su mente se concentró gradualmente, desconectándose de los acontecimientos de los últimos días. Se concentró en la tarea que tenía entre manos. Su mente se calmó como agua tranquila. Ciel agitó suavemente su varita, comenzando la práctica con el primer hechizo que había aprendido, el encantamiento aflojador de suelo. Terra Laxus. Sin operaciones sofisticadas. Solo la práctica más básica de encantamiento, gesto e intención como uno solo. Después de cada lanzamiento, lo analizaba y reflexionaba sobre él desde los aspectos más fundamentales. Luego venía la siguiente práctica. ¿Era aburrido? Por supuesto que sí. Practicar nuevas habilidades siempre generaba anticipación. En comparación, practicar repetidamente habilidades que ya conocía era increíblemente aburrido. Pero Ciel se mantuvo concentrado, sin perderse ningún detalle que pudiera percibir. Cuando su mente finalmente se sentía un poco entumecida, cambiaba a otro hechizo para la misma práctica. Comprendía una cosa. La brillantez es la erupción después de soportar largos períodos de silencio. El tiempo pasaba minuto a minuto. La noche se hacía más profunda. Las luces en los pasillos se atenuaban. En el panel del sistema de Ciel, el brillo ligeramente nebuloso e ilusorio se pulía como papel de lija, volviéndose gradualmente sólido y transparente. Mientras tanto, en la noche de Hogwarts, otras personas deambulaban. Una figura con un gran turbante se alejó apresuradamente del cuarto piso, con aspecto desaliñado. El rostro de Quirrell era extremadamente feo. Ese perro de 3 cabezas era simplemente una pesadilla. De piel gruesa, inmensamente fuerte e incansablemente enérgico. Además, su resistencia a la magia era ridículamente alta. La magia ordinaria que golpeaba al perro de 3 cabezas era como una suave brisa. Quirrell había encontrado otra oportunidad para intentarlo de nuevo hoy. De nuevo, terminó huyendo del perro de 3 cabezas en un estado desaliñado. Esto lo preocupó un poco. A este ritmo, sería problemático. ¿Cuándo conseguiría la piedra filosofal? El señor oscuro, incluso mientras lo poseía, se debilitaba día a día. Esto ponía a Quirrell cada vez más ansioso. Justo entonces, vio que una luz seguía encendida en un aula vacía al frente. El sonido de encantamientos de hechizos provenía del interior. Sus ojos se iluminaron. De repente recordó al dueño de esa voz. Ciel Sprout. También recordó los rastros de Ciel golpeando al troll en la noche de Halloween. La magia no podía con el perro de 3 cabezas. ¿Qué tal la fuerza bruta? Incluso si Ciel solo podía enfrentarse brevemente al perro de 3 cabezas, Quirrell solo necesitaba una oportunidad para llegar a la siguiente prueba.
En opinión de Kirei, para un joven mago con poco talento como Ciel, la tentación era muy simple. Ahora Ciel estaba solo en el aula. Su oportunidad había llegado. Inmediatamente, Kirei caminó rápidamente hacia el aula. Ciel estaba practicando el encantamiento Lumos. De repente, el encantamiento iluminó un rostro pálido fuera de la puerta del aula. El corazón de Ciel dio un vuelco y su mano se tensó por un momento. Después de un momento, gritó profesor Kirei. ¿Qué hace aquí tan tarde? El rostro de Kirei estaba lleno de admiración mientras tartamudeaba. No podía dormir, así que salí a dar un paseo. Te vi practicando hechizos aquí. Bien, muy bien. Admiro a los jóvenes magos trabajadores como tú. 3 puntos para Hufflepuff. Mientras decía las palabras para otorgar los puntos, Kirei entró en el aula. Entonces su tono cambió, con un dejo de arrepentimiento. Pero practicar así es demasiado ineficiente. Y practicar estos hechizos es inútil. Son todos hechizos débiles. Si quieres aprender, conozco algunos hechizos poderosos y fáciles de aprender. Ven a mi oficina, puedo enseñártelos en secreto. Al final, la voz de Kirei ya no tartamudeaba tanto. Su rostro estaba lleno de tentación. El corazón de Ciel se heló. Dudó un momento, pero aún así negó con la cabeza. No, gracias, profesor. Ni siquiera domino los hechizos que tengo ahora. Será mejor que practique primero lo que tengo. Los ojos de Kirei mostraron al instante su insatisfacción, pero la ocultó rápidamente. Sonrió con admiración. Bien, muy bien. Muy realista. Pero puedes venir a verme cuando quieras para aprender magia realmente poderosa, ¿sabes? Entonces Kirei se dio la vuelta y se fue. Aunque Ciel lo rechazó, no se desanimó demasiado. En su opinión, sin duda había logrado plantar una semilla en el corazón de Ciel. A esa edad, comparado con practicar repetidamente esos hechizos aburridos, la magia poderosa y fácil de aprender era extremadamente tentadora. Cuando Ciel se aburriera y le doliera mucho la práctica, no pensaría en lo que le había dicho. Ni una sola vez se inmutaría, ni 2 veces se dejaría engañar. Después de 3 o 4 veces, ¿podría Ciel seguir resistiéndose a acudir a él? Él mismo había pasado por esa etapa. Sin duda entendía la mente de los jóvenes magos. Una sonrisa triunfante se dibujó en los labios de Kirei. Esto era como pescar. El delicioso cebo estaba listo. Solo necesitaba esperar con paciencia. Este pez, Ciel, tarde o temprano, picaría el anzuelo por sí solo. Pasó el primer día y la expresión de Kirei era tranquila. Pasó el segundo día y, aunque Kirei estaba algo sorprendido, seguía confiado. Pero el tercer día, el cuarto día. Ciel seguía sin mostrar intención de ir a verlo. Esto hizo que Kirei perdiera la compostura de repente. ¿Qué? No consiguió nada. Kirei respiró hondo. La quinta noche, no pudo soportarlo más y fue a buscar a Ciel de nuevo. En ese momento, Ciel seguía practicando repetidamente los mismos hechizos básicos. Esto hizo que Kirei no pudiera evitar preguntar. Ciel, ¿por qué no has venido a buscarme? ¿Qué tiene de bueno practicar estos hechizos básicos? Puedo enseñarte magia más poderosa. Ciel suspiró para sus adentros. Realmente lo estaban acosando. ¿Alguna vez pararía Kirei? Pero en apariencia, Ciel seguía desconcertado. ¿Magia poderosa? ¿De qué sirve eso? El tono de Kirei se elevó, sus palabras llenas de tentación. Tiene muchos usos. Puedes obtener altas calificaciones en los exámenes. Puedes ganarte la admiración y la búsqueda de los demás. Puedes hacerte un nombre. Dijo de forma inquietante, ¿has olvidado la enemistad de sangre de tus padres? Con magia poderosa, puedes vengar a tus padres con tus propias manos. Tras un momento de silencio, el rostro de Ciel seguía lleno de inocencia. Pero profesor, soy de Hufflepuff. ¿Por qué los Hufflepuff necesitamos obtener calificaciones tan altas en los exámenes? Aprobar es suficiente. En cuanto a hacerme un nombre, ser buscado. Eso es lo que persiguen las otras casas. La expresión de Kirei se congeló. Todavía no se rendía. Entonces, la enemistad de sangre de tus padres. ¿Te conformas con eso? Ciel negó con la cabeza. El Ministerio de Magia y el Wizengamot ya han emitido su veredicto. Como miembros del mundo mágico, debemos comprender la ley, acatarla y respetarla. Creo que bajo el sabio liderazgo del ministro Fudge y la protección del gran director Dumbledore, el cielo del mundo mágico es uno de equidad y justicia. Profesor, no podemos albergar la idea de tomar la ley en nuestras propias manos. Kirei ni siquiera había terminado de escuchar cuando sintió las venas de sus sienes palpitar.
No pudo soportarlo más. Cerró la puerta de golpe y se fue. Estaba completamente destrozado. En el pasillo, Kirrell jadeaba mientras se alejaba, maldiciendo en silencio. Incorregible. Madera inútil. Este pequeño tejón es madera inútil. Por esto los Ravenclaw odiamos a Hufflepuff. En ese momento, Ciel respiró hondo. Su corazón tenso finalmente se relajó un poco. Pero su expresión seguía siendo solemne. Kirrell ya lo había fijado como objetivo. Incluso si estaba frustrado temporalmente, probablemente regresaría. Su mirada se posó en el panel del sistema. Tras 5 días de perfeccionamiento, el brillo de sus hechizos se había vuelto sólido. Ya no había rastro de la bruma ilusoria. Sin embargo, esto aún distaba mucho de ser suficiente para contrarrestar la amenaza de Kirrell. Ciel apretó los puños. Tengo que encontrar a Hagrid. El asunto de expandir la producción de Big de pez dorado debe acelerarse. Temprano a la mañana siguiente, Ciel encontró a Harry y le mencionó que visitaría a Hagrid ese día. Harry parecía algo desanimado, con los ojos ligeramente oscuros como si se hubiera quedado despierto toda la noche. Al oír a Ciel, tardó un momento en reaccionar. ¿Eh? Ah, claro, no hay problema. Le escribiré a Hagrid y le avisaré que se prepare. Puedes ir al mediodía sin problema. Ciel asintió. Pero al mirar a Harry, no pudo evitar preguntar. Harry, ¿te has quedado despierto hasta tarde? Harry sonrió, olvidando momentáneamente su cansancio. El libro de elaboración avanzada de pociones que me dijiste que buscara. Jeje, es brillante, absolutamente brillante. Todo nuestro dormitorio se ha quedado despierto hasta tarde estudiando. Pociones es realmente profundo. En este punto, Harry bajó la voz en tono conspirador. Ciel, ¿tienes algún otro conocimiento de pociones que puedas enseñarnos? ¿Hay otras versiones de elaboración avanzada de pociones? Al oír esto, la expresión de Ciel se volvió un poco extraña. Harry, chicos, tenéis que conteneros un poco. Harry sonrió con incomodidad, mirando a Ciel con ojos suplicantes. Ciel solo pudo suspirar. De acuerdo. En el aula de pociones del sótano, hay un libro llamado 1000 hierbas y hongos mágicos en el tercer armario. Creo que encontrarás lo que buscas ahí. Harry estaba eufórico. No pudo evitar darse la vuelta y hacer señas a Ron y a los demás. Hermanos. Pensó, tenemos nuevos materiales de estudio. En ese momento, Hermione, no muy lejos, pareció haber escuchado vagamente la conversación entre Ciel y Harry. Cuando Ciel pasó junto a ella, Hermione no pudo contener su curiosidad y rápidamente preguntó: Ciel, ¿cómo lo hiciste? ¿De verdad lograste que Harry y los demás se quedaran despiertos hasta tarde estudiando pociones? ¿Cuándo se interesaron tanto en las pociones? Un destello de culpa cruzó el rostro de Ciel, y le dio a Hermione una respuesta vaga. Tal vez finalmente entienden tu arduo trabajo y quieren compartir parte de la carga de los puntos de la copa de las casas. Al oír esto, Hermione pareció sorprendida. Incluso había un atisbo de emoción en sus ojos. ¿Es cierto? De repente exhaló levemente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Así que sí les importa el honor de la casa después de todo. Tal vez mi actitud suele ser demasiado agresiva. Ciel se quedó atónito. Entonces se sintió aún más culpable. Si Hermione llegara a descubrir la verdad, ¿lo perseguiría por todo el castillo? Si el asunto llegara a oídos de Dumbledore y descubriera que le había abierto una puerta al aprendizaje al Salvador. Ciel, inconscientemente, aceleró el paso. Peligro. Mejor salir de aquí. Afortunadamente, la mañana transcurrió con relativa tranquilidad. No ocurrió nada fuera de lo común. Al mediodía, Ciel respiró hondo y se dirigió a la cabaña del guardabosques de Hagrid, a las afueras del bosque prohibido. Antes incluso de llegar, vio la corpulenta figura de Hagrid de pie frente a la cabaña a lo lejos, saludándolo con entusiasmo. Incluso la cálida pero algo rústica cabaña de la historia original parecía haber sido repintada. Cada tronco estaba recubierto con aceite de cera para madera, brillando con un lustre marrón rojizo a la luz del sol. Cuando Ciel llegó, Hagrid, el sencillo y entusiasta medio gigante de la historia original, inmediatamente le dio un fuerte abrazo que amenazó con romperle las costillas. Te he estado esperando. Ven, Ciel, está haciendo más frío. Entra, caliéntate junto al fuego y toma una taza de té caliente. Ah, sí, y esto. Después de llevar a Ciel a la cabaña, Hagrid sacó un plato de lo que parecían bollos. Prueba esto, bollos de roca que horneé yo mismo.
Al ver la infame comida oscura que podía romper dientes en la historia original, Ciel realmente no tenía ningún deseo de probarla. Pero no pudo resistir la hospitalidad de Hagrid. Tomó con cuidado un pastel de roca y le dio un mordisco. Entonces los ojos de Ciel se iluminaron. Este pastel era crujiente con un toque masticable. No era tan duro como pensaba. También tenía una fragancia especial a trigo. En realidad sabía bien. Lo que sorprendió aún más a Ciel fue que, después de comer este pastel de roca, una corriente cálida pareció emanar de su interior. Le dio a Ciel una sensación similar a cuando había recibido recompensas de mejora de vitalidad. Aunque para la mejora de vitalidad de nivel legendario actual de Ciel, el efecto de este pastel de roca era insignificante, esto definitivamente era algo bueno. Los ojos de Ciel se iluminaron mientras se lamía los labios y le preguntó a Hagrid, ¿de qué están hechos estos pasteles de roca? Son deliciosos. ¿Puedo comer otro? Al oír esto, a Hagrid se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Estaba tan emocionado que no podía hablar. Finalmente, abrió los brazos y le dio a Ciel otro fuerte abrazo. Ciel. Ahora estoy seguro. Definitivamente compartimos la misma sangre. Aunque estemos lejos, definitivamente somos parientes. Ante la mirada desconcertada de Ciel, Hagrid comenzó a explicar. No era malo cocinando. Al menos las salchichas que hacía eran las mejores que Harry había comido, jugosas y llenas de sabor a carne. Entonces, ¿cómo no iba a saber que los pasteles de roca no eran algo que la gente común pudiera tragar? Pero durante años, Hagrid había insistido en servir pasteles de roca a los invitados. Incluso había anunciado esta comida especial en el Profeta. La razón era simple. Cualquiera que volviera a comprar pasteles de roca tenía la posibilidad de tener sangre de gigante. De lo contrario, una persona normal podría comprar uno por curiosidad, pero ¿quién estaría lo suficientemente loco como para comprar más? Desafortunadamente, a lo largo de los años, aparte de un viejo mago que compró un seguro contra accidentes para sus dientes e intentó cometer fraude con los pasteles de roca, Hagrid nunca había visto a nadie comer un segundo. Ciel fue el primero. Junto con su desempeño anterior, estaba confirmado. Por un momento, Hagrid estuvo llorando. Después de tantos años, finalmente había encontrado a uno de los suyos en el mundo mágico. El enorme medio gigante lloró, sus sollozos tan poderosos que parecían sacudir los cimientos de la cabaña. Ciel originalmente quería explicarle a Hagrid que solo tenía una constitución especial y que en realidad no era un medio gigante. Pero al ver a Hagrid así, se sintió un poco reacio. Mirando el plato de pasteles de roca, Ciel decidió comérselos primero. Estaban hechos de trigo mágico y varias plantas mágicas que Hagrid había encontrado en el bosque prohibido. No es de extrañar que incluso Ciel pudiera sentir una corriente cálida. En términos de valor, un pastel probablemente valía un galeón de oro. Este era el valor de la persona más rica oculta del mundo mágico. Para cuando Ciel terminó todo el plato de pasteles de roca, incluso con su constitución, se sintió un poco lleno. Estos pasteles, destinados a los medio gigantes, eran demasiado sustanciosos. Rápidamente detuvo a Hagrid, que estaba a punto de hornear otro plato. Hipo. Hagrid, no puedo. Realmente no puedo comer más. Hagrid sonrió, mostrando una sonrisa sencilla y cálida. No hay problema. Hornearé algunos más para ti y puedes llevártelos a tu dormitorio. Estos pasteles no se echan a perder. Si te los terminas, solo escríbeme y hornearé más para ti. Ah, cierto. Hagrid recordó algo de repente. Rápidamente sacó un paquete del armario. Para nuestra primera reunión, tengo que darte un regalo. Está empezando a hacer frío, una manta que hice yo mismo con pelo de unicornio. Mi trabajo manual no es bueno, no te preocupes. Ciel miró fijamente la manta plateada que se revelaba del paquete. No pudo evitar jadear. ¿Cuánto pelo de unicornio se habría necesitado para hacer esta manta? Su valor no era menor que el de algunas capas de invisibilidad. Probablemente costaría cientos, si no miles, de galeones de oro. Ciel agitó las manos repetidamente. Hagrid, esto es demasiado valioso, no puedo aceptarlo. Después de que se negara varias veces, los ojos de Hagrid se enrojecieron de repente. Dijo con cuidado. Ciel. ¿Tú también crees que es vergonzoso estar asociado con un medio gigante? Bajó lentamente la cabeza. Quiero decir. Está bien, es perfectamente normal. Jaja, ¿cómo podría ser un medio gigante? Me equivoqué. Ciel estaba atónito. Emociones complejas se agitaban en su interior.
Después de un momento, Ciel aceptó la manta y dijo con impotencia: de verdad pensé que esta manta era demasiado cara. Pero bueno, nosotros, los medio gigantes, deberíamos tener una manta de pelo de unicornio. Gracias, Hagrid, la acepto entonces. Hagrid levantó la vista de repente. Al ver a Ciel, que acababa de afirmar ser un medio gigante, rompió a llorar y luego sonrió. Después de un largo rato, cuando Hagrid finalmente se calmó, Ciel preguntó si podía ver al troll. Hagrid ni siquiera lo cuestionó, su hermanito de la misma estirpe quería ver un troll. ¿Qué tenía de malo? Además, era perfectamente normal que un medio gigante se interesara por criaturas mágicas muy peligrosas, ¿verdad? Hecho. Pronto, Hagrid condujo a Ciel a una zona en las afueras del bosque prohibido. Mientras caminaban, dijo: no te preocupes, he despejado las afueras del bosque, ahora es muy seguro. El troll que irrumpió en el castillo antes. Como estaba herido, lo acomodé aquí. Sin duda se alegrará de verte. Mientras hablaba, el hedor único de un troll llenó el aire. Más adelante en el bosque, había una figura grande y familiar. El troll cuyos huesos habían sido rotos por Ciel se había recuperado en su mayor parte. Las heridas que requerirían una larga recuperación en los humanos no eran gran cosa para un troll. Además, Hagrid lo había estado cuidando durante este tiempo. Al ver llegar a Hagrid, el troll dio un gruñido feliz y murmuró incoherentemente a Hagrid. Pero al momento siguiente, sus pequeños ojos vieron al pequeño mago junto a Hagrid, quien le había causado una impresión tan profunda. Hagrid incluso lo saludó. Mira a quién te he traído. El troll miró fijamente a Hagrid. Trajiste a este pequeño mago aquí. Entonces dejó escapar un grito de terror y siguió retrocediendo. Finalmente, el troll simplemente se desplomó en el suelo, cubriéndose la cabeza. No golpees. Ríndete. Al ver que el troll no ofrecía resistencia, los ojos de Ciel parpadearon ligeramente. Sacó una maceta con una planta de enredadera de pez dorado recién plantada y se acercó lentamente al troll. Al mismo tiempo, los ojos de Ciel no parpadearon, su mirada fija en la enredadera de pez dorado, listo para observar los resultados de su experimento. Al ver la enredadera de pez dorado en la mano de Ciel, el troll, que ya yacía en el suelo, mostró un miedo en sus pequeños ojos. Todavía recordaba haber comido varias macetas de enredaderas de pez dorado la última vez y haber recibido una severa paliza de Ciel como resultado. El dolor de que el bate le rompiera los huesos aún estaba fresco en su memoria, lo que provocó que el troll se alejara instintivamente, tratando de distanciarse de la planta. Sin embargo, Ciel frunció el ceño con autoridad. ¿Te he dicho que puedes moverte? Quédate ahí. Bajo la mirada amenazante de Ciel, el troll comenzó a temblar de inmediato. Se acurrucó en su lugar, con aspecto lastimero, débil e indefenso. Ciel se acercó a él paso a paso, frunciendo el ceño cada vez más. La razón era simple. Había pensado que acercarse al troll provocaría una reacción de la enredadera de pez dorado, tal como se volvía notablemente más activa cuando estaba cerca de Neville o Anna, pero ahora, la distancia era lo suficientemente corta, y sin embargo la enredadera de pez dorado permanecía inalterada. No mostraba signos de ninguna anomalía, y mucho menos una maduración rápida como la que había presenciado antes en la mano del troll. Esto confundió a Ciel. ¿Podría estar equivocada su teoría? ¿Acaso los trolls no tenían ningún efecto catalizador en las enredaderas de pez dorado? Entonces, ¿cómo podía explicar la escena anterior? ¿El troll necesita hacer contacto con la enredadera de pez dorado? Considerando esta posibilidad, Ciel continuó acercándose al troll. Compórtate. Abre la mano. Si te atreves a dañar mi enredadera de pez dorado, te golpearé de nuevo. Al oír la amenaza de Ciel, el troll extendió la palma de la mano con expresión de agravio. Ciel colocó la enredadera de pez dorado en la palma del troll, incluso dejando que la planta hiciera contacto directo con su piel. Sin embargo, esta vez, no sucedió nada inusual. Esto hizo que Ciel frunciera el ceño con fuerza. Estaba seguro de no haberse equivocado la última vez. La enredadera de pez dorado había mostrado signos de maduración rápida tras el contacto con el troll. Así que, comparado con la última vez, ¿cuál era el problema ahora? ¿Tengo que golpearlo primero? La mirada de Ciel se posó en el troll. El troll se estremeció, sus pequeños ojos se llenaron de grandes lágrimas. Ciel negó con la cabeza, descartando la idea de golpear al troll con su garrote de nuevo. Olvídalo. Investigaré otros factores primero. No soy una especie de demonio. Los pequeños tejones no abogan por la violencia. Si realmente no hay otra manera, entonces le daré unos cuantos golpes.
Entonces, Ciel comenzó a alejarse en ese momento. Hagrid dio un paso al frente para seguir dando instrucciones al troll. Le recordó que no debía aventurarse fuera del bosque prohibido hacia Hogwarts, que no debía hacer sus necesidades donde le placiera y, lo más importante, báñate. ¿Tienes idea de lo mal que hueles? Hagrid repitió sus instrucciones una y otra vez. El troll simplemente miró a Hagrid sin expresión, como si intentara recordar. Pero Hagrid suspiró. Todos sabían que con la capacidad cerebral de un troll, incluso si pudiera recordar durante ese corto periodo, lo olvidaría todo en unos segundos. La memoria de esta criatura mágica era realmente preocupante. Prácticamente solo podía recordar cosas relacionadas con la supervivencia. Tenía que recordarle las mismas cosas varias veces al día. Justo entonces, cuando Hagrid estaba a punto de llevarse a Ciel, vio que Ciel se detenía de repente. No solo eso, sino que Ciel se dio la vuelta y miró al troll con una expresión de asombro. Murmuró para sí mismo: ya veo. Así que eso es. ¿Cómo no pude haber pensado en eso? Hagrid parecía completamente desconcertado. En tan poco tiempo, ¿qué había descubierto Ciel? En ese momento, la mirada de Ciel estaba fija en la enredadera de pez dorado que tenía en la mano. La enredadera de pez dorado, que había sido plantada hacía poco tiempo, crecía a una velocidad increíble. Su nivel de actividad era incluso mayor que cuando estaba cerca del recién inscrito Neville. Los ojos de Ciel brillaron con comprensión. Con la gente común, incluso alguien tan olvidadizo como Neville, su subconsciente aún puede recordar cosas. Al mismo tiempo, olvidan algunas cosas de forma natural a nivel subconsciente. Es decir, el olvido le sucede a todo el mundo en mayor o menor medida. Por lo tanto, mientras una enredadera de pez dorado esté cerca de un mago, puede absorber el olvido que necesita. Sus pensamientos se aceleraron, conectando los puntos. Pero los trolls son diferentes de los magos. Su capacidad cerebral es demasiado pequeña, por lo que solo pueden recordar firmemente las cosas más importantes para la supervivencia. En cuanto a todo lo demás, sus cerebros simplemente no pueden almacenarlo. Vacío, entonces, ¿cómo puede haber olvido? Por eso, en circunstancias normales, una enredadera de pez dorado cerca de un troll no puede absorber ningún olvido. Finalmente entendió la clave. Pero la última vez, cuando golpeé al troll, probablemente le hizo recordar la regla de supervivencia de no provocarme a mí ni a la enredadera de pez dorado, lo que provocó que olvidara algunas otras cosas en ese momento. Así que esa vez, la enredadera de pez dorado se catalizó y maduró más rápido. Y esta vez, no fue hasta que Hagrid comenzó a repetir sus instrucciones que la enredadera de pez dorado finalmente comenzó a absorber nutrientes, ya que esas instrucciones se olvidaron instantáneamente. Con estos pensamientos revoloteando, Ciel finalmente entendió. Sabía cómo usar a los trolls para cultivar enredaderas de pez dorado. Al instante siguiente, Ciel miró al troll y le ordenó: memoriza esta palabra para mí. Abandonar. El troll miró a Ciel sin expresión. Ah. Aba aba. Inmediatamente después, la enredadera de pez dorado pareció haber consumido un tónico potente. Su velocidad de maduración aumentó rápidamente. Los ojos de Ciel se iluminaron de alegría. Según esta estimación, este único troll probablemente podría duplicar la producción actual de enredaderas de pez dorado. ¿Y cuál era la clave? El olvido de Neville y Ana era temporal. A medida que crecieran y experimentaran más, madurarían. La cantidad de olvido que podían proporcionar disminuiría. Esta tendencia ya comenzaba a manifestarse. Pero el olvido de los trolls era verdaderamente innato. Podían proporcionar continuamente una gran cantidad de olvido que no disminuiría con el tiempo. En cierto sentido, cuando se trataba de cultivar enredaderas de peces dorados, la especie troll era absolutamente genial, incluso más fuerte que Neville. Ciel respiró hondo. Incluso el hedor nauseabundo del troll en el aire no parecía tan insoportable ahora. Incluso surgió un pensamiento en su mente. Un troll podría duplicar la producción actual de enredaderas de peces dorados. ¿Qué pasaría si hubiera muchos trolls? En la historia original, Quirrell no solo atrapó un troll en la noche de Halloween. El encantamiento protector que estableció para la piedra filosofal también tenía uno. No pudo haber sido transportado desde otro lugar. Debió haber sido capturado en el bosque prohibido. Eso significaba que definitivamente había más de un troll en el bosque prohibido. Incluso podría haber un asentamiento de trolls. Inmediatamente, Ciel le preguntó a Hagrid: ¿los trolls del bosque prohibido viven en grupos? Hagrid, familiarizado con el bosque prohibido, respondió inmediatamente afirmativamente. Así es.
Vi a ese grupo una vez. Por la barba de Merlín, ese lugar era como el infierno en la tierra. El hedor casi me noquea. Menos mal que vagan por el bosque buscando comida. De lo contrario, si se quedaran en un solo lugar, supongo que el suelo allí apestaría demasiado como para que creciera algo. Al oír esto, el rostro de Ciel se iluminó de alegría. ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? Hagrid, esto es muy importante para mí. Cuando Hagrid oyó esto, ¿su pequeño pariente le estaba pidiendo ayuda? ¿Solo por este pequeño asunto? Inmediatamente hinchó el pecho y declaró: ¿qué tiene de malo? No hay problema. Pero esos trolls no tienen cerebro. ¿Quién sabe a dónde se irán de un día para otro? Me llevará algún tiempo encontrar sus huellas. Al oír las palabras de Hagrid, Ciel se sintió aliviado. En ese momento, el brillo plateado de su mejora de percepción mágica ya había alcanzado cierta intensidad. Después de la siguiente cosecha de enredaderas de pez dorado, definitivamente avanzaría al nivel oro. Pero después de avanzar a oro, el efecto acumulativo de las recompensas del nivel hierro negro se debilitaría gradualmente. Se necesitarían más enredaderas de pez dorado para seguir acumulando lo más alto. Esto significaba que la rápida mejora de la percepción mágica de Ciel se estancaría gradualmente. Esto era una mala noticia para su habilidad en la elaboración de pociones, herbología e incluso para lanzar hechizos. Pero si lograba encontrar un grupo de trolls, domesticarlos y conseguir que cultivaran vides de peces dorados para él, esto ya no sería un problema. Sin embargo, todo esto dependía de las noticias de Hagrid. El bosque prohibido era vasto. Encontrar un grupo de trolls no sería fácil. Podría incluso llevar un mes o dos. Ciel calmó lentamente su corazón acelerado. Independientemente del resultado de la búsqueda de los trolls, una percepción mágica de nivel oro estaba a su alcance. Esto era seguro. Para entonces, debería poder intentar preparar la poción del árbol sagrado y proceder con la siguiente etapa del cultivo del árbol guardián. Sin embargo, su encantamiento para aflojar el suelo aún estaba un poco lejos del nivel oro. No puedo descuidar mi trabajo actual por una posible ganancia futura. Necesito seguir practicando. El encantamiento para aflojar el suelo está cerca del nivel oro. Pronto lo conseguiré. En un instante, pasaron otros 2 días. 2 días después, fuera de la cabaña de Hagrid, Ciel agitaba su varita, lanzando el hechizo aflojador de suelo una y otra vez sobre el suelo del bosque. En el panel del sistema, un brillo dorado había cubierto casi por completo el texto del hechizo aflojador de suelo. Luego, tras otro lanzamiento sin mayor trascendencia, como si fuera una conclusión natural, el último rastro de brillo dorado lo cubrió: hechizo aflojador de suelo nivel oro. Avanzado. Ciel respiró hondo, con una mirada de satisfacción en los ojos. De esta manera, los hechizos que eran bastante útiles para plantar, hechizo aflojador de suelo, hechizo de poda y hechizo lumos, habían alcanzado el nivel oro. Los 2 últimos incluso se acercaban al nivel platino. Al cultivar el árbol guardián, el dominio de estos hechizos ya no sería un punto débil. Solo necesitaba que su mejora de percepción mágica alcanzara el nivel oro, y podría plantar el árbol guardián en la tierra y pasar a la siguiente etapa. Una vez completado este paso, el proceso subsiguiente sería mucho más sencillo. Solo necesitaba preparar la poción del árbol sagrado. Aunque no era una probabilidad del 100%, tenía al menos una probabilidad del 70% o del 80% de éxito. Para entonces, el árbol guardián se convertiría en la segunda planta mágica en posesión de Ciel, después de las algas piraña, que podría proporcionar recompensas de nivel plata en grandes cantidades. Una vez que el cultivo del árbol guardián se ampliara y cosechara una oleada de recompensas, el dominio de Ciel de la defensa contra las artes oscuras aumentaría al nivel oro o incluso platino en poco tiempo. Incluso obtendría cierta resistencia a la magia oscura. Al enfrentarse a algunos peligros, tendría mucha más confianza. Además, cultivar con éxito el árbol guardián era un hito en la herbología. Esto le daría a Ciel más certeza a la hora de obtener más parcelas experimentales en el invernadero. Al pensar en esto, Ciel se sintió bastante emocionado. Después de un momento, su mirada volvió al encantamiento aflojador de suelo. Se preguntó cuál sería la diferencia de efectividad del encantamiento aflojador de suelo de nivel oro. ¿Sería más útil para su cultivo? Con esta curiosidad, Ciel agitó su varita de nuevo. Terra soluta. Una luz amarillo-marrón surgió, hundiéndose en el suelo frente a él. El suelo cobró vida de inmediato. Las capas de tierra se removieron y la tierra compactada se ablandó. Las piedras del interior salieron a la superficie.
Tanto el alcance como la profundidad eran un círculo más grande que antes del avance. Lo que más sorprendió a Ciel fue que, al introducir los dedos en la tierra para sentir mejor los cambios, notó que la capa inferior parecía estar en constante movimiento. Por lo tanto, con el paso del tiempo, la tierra no se compactaría, sino que se mantendría suelta y aireada. Esto significaba que Ciel ya no tendría que lanzar el hechizo aflojador de tierras a diario, lo que le ahorraría mucho esfuerzo. Más importante aún, debido a que el suelo estaba en constante movimiento, los nutrientes y la humedad se distribuirían uniformemente. Si faltaban nutrientes en algún lugar, los nuevos nutrientes se esparcirían inmediatamente con el movimiento del suelo. Esto podría asegurar que cada pelo radicular de la planta recibiera un buen cuidado durante su crecimiento. Como dice el dicho, para cultivar buenas flores, primero hay que cultivar buenas raíces. Siempre que el sistema radicular fuera bueno, el rendimiento de la planta ciertamente no sería malo. Por lo tanto, Ciel estimó que el efecto del encantamiento aflojador de suelo después del avance mejoraría al menos el estado de crecimiento de las plantas mágicas en un 10%. Esto significaba que podría obtener más recompensas de cada planta. A la larga, esto representaría un ingreso muy considerable. En ese momento, Ciel miró la hora. Cuando vio que la manecilla de las horas pasaba por cierto punto, su rostro se iluminó de inmediato con alegría. Por fin. El castigo por fin ha terminado. 7 días completos, no pude ir al invernadero ni trabajar en la clase de pociones. No tienes ni idea de lo que he pasado. Por suerte, esta tortura por fin está a punto de terminar. Trabajar, quiero trabajar. Ciel estaba deseando ir al invernadero y seguir cuidando de sus plantas. Justo entonces, se encontró con Hagrid, que los saludó con entusiasmo. Ciel. ¿Sigues practicando hechizos? Rápido, deja de practicar. Hoy no es día de practicar hechizos. Ciel se quedó atónito. ¿Es hoy un día especial? Hagrid lo miró sorprendido. ¿No eres miembro del equipo de Quidditch de Hufflepuff? La temporada de Quidditch ha empezado. Hoy es el partido inaugural entre Gryffindor y Slytherin. Lo habías olvidado. Toda la escuela estará viendo este partido. Puede que incluso dure todo el día. Creí que lo sabías. Sorprendido, Hagrid rebuscó rápidamente en su gran bolsillo. Luego le entregó a Ciel un montón de cosas para ver el partido: un monocular, una manta caliente, tapones para los oídos para evitar quedar sordo por los gritos, etc. Este será el primer partido de Quidditch que veas en tu vida. No te lo puedes perder. Debes ir. Casualmente, llegó una lechuza con una carta de la profesora Sprout. El mensaje en la carta era el mismo. Ciel, sé que estás ansioso por ir al invernadero. Pero no puedes faltar al partido inaugural de la temporada de Quidditch. Cuando empiece el partido, debo verte en las gradas. De lo contrario, pensaré que tu reflexión no es lo suficientemente exhaustiva, y tendrás que seguir reflexionando. Ciel esbozó una sonrisa irónica. En serio. En su vida anterior, los padres deseaban poder encerrar a sus hijos en una habitación para que estudiaran desesperadamente. ¿Cómo es que ahora, cuando él quería trabajar y estudiar tanto, no podía? Pero después de un momento, Ciel no tuvo más remedio que aceptar con resignación. De acuerdo. Parece que no puedo perderme este partido de Quidditch. Sin embargo, aunque no podía regresar inmediatamente a su amado invernadero, Ciel no se oponía a ver el partido de Quidditch. También recordaba que, en la historia original, este partido de Quidditch había sido bastante agitado. No solo la competencia en el campo era feroz, sino que las corrientes subterráneas también estaban muy intensas. No sabía qué estaba pensando Quirrell. En realidad quería lanzar un maleficio en secreto sobre la escoba de Harry delante de todos para hacer que Harry cayera y muriera. La profesora McGonagall, el profesor Snape e incluso Dumbledore estaban presentes. Solo se podía decir que era muy propio del personaje de Quirrell. Este dios académico nacido en Ravenclaw tenía calificaciones ridículamente buenas cuando estaba en la escuela. Las calificaciones de Hermione en aquel entonces probablemente no se podían comparar. Incluso después de obtener un puesto de profesor en Hogwarts, había logrado rastrear el fragmento del alma de Voldemort por su cuenta. Lógicamente, al encontrarse con algo así, debería haber acudido a Dumbledore. Como mínimo, podría haber pedido al Ministerio de Magia que enviara a algunos equipos de aurores de élite. Pero Quirrell era demasiado confiado, pensando que podía con Voldemort, incluso controlar su alma para su propio uso. Así que fue. Fue derrotado al instante. Poseído directamente por Voldemort, convirtiéndose en su lacayo.
Siendo capaz de tal cosa, sus acciones en el campo de Quidditch no eran difíciles de entender. Sin embargo, Ciel solo pensó en estas cosas brevemente. No tenía intención de involucrarse. Solo iba a observar la diversión. Pero en ese momento, Ciel pensó en otro asunto relacionado. Hablando de eso. Recuerdo que en este momento de la historia original, Snape fue mordido por el perro de 3 cabezas y su pierna resultó gravemente herida, lo que lo hizo cojear. Y debido a que los dientes del perro de 3 cabezas tenían magia oscura, no se podía curar con pociones, por lo que tuvo que soportarlo. En el campo de Quidditch, Snape intentó romper el maleficio de la escoba de Harry, pero el efecto no fue muy bueno, probablemente debido a esta herida. Si fuera un extraño para Snape, a Ciel no le importaría estar herido. Pero durante ese periodo, la guía de Snape hacia Ciel había sido genuina. Aunque este difícil profesor tenía mal genio, no era fácil llevarse bien con él y no se lavaba el pelo, Ciel sabía en su corazón que le debía bastantes favores. Sin mencionar que el libro de texto del príncipe mestizo, que le había brindado tantos beneficios, también era de la mano de Snape. Tanto lógica como emocionalmente, debería hacerle una visita. Entonces Ciel le pidió a Hagrid unos cuantos pasteles de roca, una bolsa grande de cuero con leche de cabra y varias ristras grandes de salchichas. Luego se dirigió a la oficina del jefe de Slytherin. Por suerte, aunque aquella mirada resultaba extraña, los estudiantes con los que se cruzó por el camino estaban todos hablando del partido de Quidditch y no prestaban mucha atención a nada más. La mayoría ya se había ido temprano a las gradas para conseguir un buen sitio. Así que nadie le prestó mucha atención a Ciel. Hasta que llegó a la oficina del director de Slytherin. Ciel llamó a la puerta. Antes de que pudiera anunciar su nombre, una voz sorprendida provino del interior, que parecía contener un rastro de alegría. «¿Ciel Sprout?» Entonces, se oyeron unos pasos amortiguados. Después de un momento, Snape abrió la puerta. Al ver lo que Ciel llevaba, frunció el ceño. «¿Para qué llevas estas cosas? Esto no es una tienda de comestibles». Ciel sonrió y mostró una expresión de disculpa. «He estado poco tiempo en el castillo estos últimos días. Recién hoy me enteré de que parece que tiene la pierna lesionada, profesor Snape. Así que traje algunas cosas de Hagrid. Pasteles de roca. Aunque son muy duros, si los ablanda en leche de cabra caliente, son muy buenos para la recuperación. Y las salchichas de Hagrid no solo son deliciosas, sino que también están hechas con ingredientes preciosos. Pensé que tal vez podría usarlas». Profesor Snape hizo una pausa. Resopló con frialdad. «Lo único en lo que piensas es en comer. Eres un verdadero tejón de Hufflepuff. No lo pongas en el suelo, ponlo en la mesa». Después de que Ciel dejara las cosas, Snape se esforzó por arrastrar la pierna y se sentó en una silla. Durante todo el proceso, su rostro estuvo bastante pálido. Ciel comparó en silencio al Snape actual con el que había visto antes. Podía estar seguro de que Snape estaba en un estado mucho más débil de lo habitual. Su mirada se posó en la pierna de Snape. Estaba horrorizado. El perro de 3 cabezas era realmente una criatura mágica de nivel 5X. Este nivel de peligro era grave incluso para Snape. No es de extrañar que Quirrell estuviera desconcertado. Snape notó la mirada de Ciel. Dijo con irritación: «Si tienes algo que decir, dilo». Solo entonces habló Ciel. «Profesor. ¿Ni siquiera las pociones pueden curar su herida?» Snape negó con la cabeza. «La herida fue causada por magia oscura. Si fuera magia oscura común, por supuesto que podría manejarla. Pero esta magia oscura es de una naturaleza especial. No se puede eliminar, solo desgastar con la fuerza vital, lo que significa que lleva tiempo. La velocidad de curación será mucho más lenta que la de las heridas comunes. Algunas personas incluso podrían morir directamente por una herida así». Entonces, por primera vez, Snape, como para tranquilizar a Ciel, mostró una expresión orgullosa. «¿Pero acaso soy un pocionista común? Tan pronto como esta magia oscura se consuma hasta cierto punto, podré lidiar con ella. No tardaré mucho». Su voz se volvió aguda. «HMPH, en unas 2 semanas más, tendrás que volver al trabajo. No pienses en holgazanear». Ciel asintió primero como si entendiera. Luego, de repente, hizo una pausa. «¿2 semanas? ¿Estás diciendo que tengo que esperar otras 2 semanas para trabajar?» Esto era realmente preocupante. A Ciel se le encogió el corazón. Entonces recordó la descripción de Snape. Así que preguntó con vacilación: «¿Dice que el problema con esta herida es que consume fuerza vital? ¿Consume mucha? ¿Serviría una fuente externa de fuerza vital?»
Snape miró a Ciel con cierta confusión. Instintivamente respondió: la fuerza vital externa funcionaría. Antes de que Snape pudiera reaccionar a lo que Ciel quería decir, al instante siguiente, Ciel se mordió la punta del dedo. Una gota de sangre roja brillante fluyó de su dedo. Las pupilas de Snape se contrajeron repentinamente. Miró a Ciel con una mezcla de sorpresa y diversión. En lo profundo de sus ojos, surgió un atisbo de emoción y calidez. Habiendo pasado la mitad de su vida caminando al borde de la oscuridad, acostumbrado a la traición y la matanza, Snape nunca soñó que Ciel realmente quisiera usar su fuerza vital para ayudarlo a debilitar la magia oscura en su herida. «¿Qué, tonto?», espetó Snape entre dientes. «Aléjate. No necesito tu ayuda. Un pequeño mago como tú no podría hacer nada, ni siquiera si te desangraras». Pero al segundo siguiente, la gota de sangre del dedo de Ciel cayó sobre la pierna herida de Snape. En ese instante, un humo negro y maloliente se elevó. Snape se sorprendió al descubrir que la magia oscura que envolvía su herida, que le había estado causando un dolor insoportable, se había disipado casi a la mitad en un instante. Su mente se quedó en blanco. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Había dedicado tanto esfuerzo a estabilizar la herida de la mordedura del perro de 3 cabezas, solo para que fuera menos efectiva que una sola gota de la sangre de Ciel? No, ¿qué clase de constitución tenía este pequeño pejón? ¿Tú realmente eres un medio gigante?, preguntó Snape con una mezcla de sorpresa y duda. Ciel negó con la cabeza. No. Pero como sabe, profesor, crecí plantando árboles en una granja mugle. Tal vez el trabajo físico a largo plazo ha fortalecido mi físico, haciendo que mi constitución sea ligeramente diferente a la de la gente común. La mejilla de Snape se contrajo. Trabajo a largo plazo para fortalecer su físico, ja. ¿Quién consigue este tipo de físico trabajando? Entonces los bueyes y los caballos del molino podrían matar a patadas a un gigante. Pero pronto, la atención de Snape se desvió de este asunto. Ciel dejó caer unas gotas más de sangre sobre su herida. El humo negro se elevó aún con más intensidad. Snape sintió de inmediato que la magia oscura en su herida se había disipado casi por completo. Lo que quedaba, incluso después de aplicar un poco de díptamo, parecía haber estado sanando durante días. Aunque todavía sentía dolor, ya no afectaba a sus movimientos. Y lo más importante, la magia oscura finalmente dejaría de interferir con su lanzamiento de hechizos. Snape sintió como si le hubieran quitado una piedra enorme de encima. Su tez, antes sombría y pálida, se relajó considerablemente, pero en ese momento, Snape empezó a sentir dolor de cabeza. Parecía que le debía a Ciel un favor bastante grande. ¿Cómo se suponía que debía devolvérselo? Normalmente acostumbrado a burlarse de los estudiantes y a ser sarcástico con sus colegas, Snape realmente no sabía cómo expresar su gratitud a Ciel. Hasta que de repente lo recordó. Ciel parecía haber aprendido de las notas que había dejado en el libro de texto en aquel entonces. Entonces surgió una idea. Sabía cómo devolverle el favor a Ciel Ejem. Snape se aclaró la garganta. De repente le preguntó a Ciel: ¿encontraste algo en el aula de pociones? Por ejemplo. Un libro de texto antiguo. Con algunas ideas mágicas extremadamente profundas y exquisitas que la gente común no podría imaginar. Incluso. ¿Una magia oscura devastadoramente poderosa? Ciel parpadeó, con el corazón ligeramente sobresaltado. ¿Ha quedado al descubierto mi estudio del libro de texto del príncipe mestizo? Pero después de un momento, Ciel se calmó. No le sorprendió demasiado que Snape lo hubiera descubierto. Después de todo, Snape era el creador de esos hechizos. Era normal que viera las pistas. Pero Ciel simplemente no quería que Dumbledore y la profesora Sprout lo supieran. El primero era demasiado suspicaz. Si se enteraba, podría empezar a tener dudas. En cuanto a la segunda, Ciel no quería que la profesora Sprout se preocupara. Y si lo supiera, definitivamente no. Dejaría que Ciel siguiera aprendiendo Sectum Sempra. Probablemente Snape no se lo diría a nadie, por lo tanto, tras un momento de vacilación, Ciel asintió y admitió. Sí, profesor. Encontré una copia de elaboración avanzada de pociones. La dejó un mago que se hacía llamar el príncipe mestizo. Contiene los hechizos Levicorpus y Septum Sempra, junto con muchas otras ideas brillantes. En este punto, Ciel no olvidó añadir un cumplido. Este príncipe mestizo es un genio absoluto entre genios. Nunca he visto un mago tan talentoso. Es simplemente un maestro tanto de hechizos como de pociones. Me pregunto a qué era pertenece. Si tuviera la suerte de hablar con él, sería el mayor honor.
Al oír las palabras de Ciel, Snape sintió una oleada de consuelo. Se esforzó por reprimir la curvatura de sus labios y asintió repetidamente. Sí. Así es. Ese libro contiene tesoros extremadamente valiosos. Tiene usted cierto discernimiento para poder ver su naturaleza extraordinaria. En ese momento, Ciel preguntó. Profesor, ¿cómo supo que encontré este libro? Podría ser que usted sea. Ciel hizo una expresión exagerada. Pensó para sí mismo. El escenario está listo para usted. Vamos, profesor, revele la verdad. Diga lo que le dijo a Harry en la historia original. Soy el príncipe mestizo. Entonces podremos hablar abiertamente sobre ello. Podré pedirle consejo directamente. Snape abrió la boca. Yo soy. Pero justo cuando dijo esto, de repente hizo una pausa. Sintió un poco de arrepentimiento. El príncipe mestizo. ¿Qué clase de gusto tenía mi yo más joven? ¿Por qué se me ocurrió semejante apodo? Llamarme príncipe. Era tan ridículo. Los labios de Snape se movieron. Le costaba mucho decirlo. Sus dedos de los pies se encogieron tan fuerte que probablemente podría tallar un apartamento de 3 habitaciones en el suelo. En un destello de inspiración, a Snape se le ocurrió una idea. Yo. Al igual que tú, también he leído el libro de texto del príncipe mestizo. El príncipe mestizo dejó este libro para transmitir su filosofía mágica a las generaciones futuras. Así que, después de encontrar este libro en aquel entonces, también lo dejé en el armario. En cuanto a quién es el príncipe mestizo, no puedo estar seguro, pero tengo una suposición. Bajó la voz. Un mago con un talento tan excepcional tanto en pociones como en hechizos es raro en la historia de la magia. No debería estar muy lejos de la época actual. También tiene un corazón noble dispuesto a transmitir su conocimiento. Y lo más importante, un mago tan genio tiene un gusto terrible para los nombres. Por lo tanto, tengo una teoría. No se lo digas a nadie. Snape dijo con rectitud sospecho. Que Dumbledore es el príncipe mestizo. Ciel miró a Snape sin comprender. ¿Eh? No. Snape, ¿por qué no sigues el guión? Profesor, ¿está seguro? Snape frunció el ceño. Pensó en una prueba muy contundente. La contraseña del despacho de Dumbledore es una prueba irrefutable. ¿Qué persona normal pondría como contraseña algo como enjambre de cucarachas? Si él puede inventarse una contraseña así, llamarse a sí mismo el príncipe mestizo en su juventud sería bastante normal. ¿Qué? ¿Dices que Dumbledore no parece ser un mestizo? Los nombres artísticos y los apodos pueden ser ficticios. En resumen, Dumbledore es el príncipe mestizo. La mejilla de Ciel se contrajo. Asintió. De acuerdo. Lo que tú digas. En ese momento, Snape asintió con satisfacción. De acuerdo. Ya que ambos hemos leído el libro de texto del príncipe mestizo, puedo dedicar otras 2 horas a la semana para guiarte en el conocimiento mágico que contiene. Ahora, ya casi es hora de que empiece el partido de Quidditch. Deberías ir. Después de que Ciel saliera de la oficina, la comisura de los labios de Snape finalmente no pudo contenerse y esbozó una leve sonrisa. Eso estuvo cerca. Menos mal que mandé a Ciel lejos. De lo contrario, realmente no habría podido mantener la compostura. Casualmente, Ciel tuvo el mismo pensamiento. Probablemente ahora podía adivinar por qué Snape no estaba dispuesto a admitir que era el príncipe mestizo. TSK. ¿Por qué tuvo que ser tan ridículo en aquel entonces? Ahora el boomerang ha vuelto para golpearlo. Pero Ciel lo vio venir sin exponerlo. De todos modos, mientras le beneficiara, estaba bien. En el futuro, podría pedirle abiertamente a Snape orientación sobre el conocimiento de ese libro de texto. Pensando en esto, Ciel sintió una oleada de anticipación. Las algas piraña madurarán en aproximadamente un mes. Para entonces, mi mejora subacuática y mi mejora de hechizo cortante podrán avanzar 1 o incluso 2 niveles. Un poco más tarde, durante las vacaciones de Navidad, las margaritas que pueden aumentar mi fuerza mágica también madurarán. Finalmente podré usar Sectum Sempra. Si puedo practicar Sectum Sempra hasta el nivel plata o incluso oro con la ayuda de Snape antes de eso. Y combinado con la mejora subacuática y la mejora de hechizo cortante. Solo pensarlo hizo que el corazón de Ciel se acelerara. Esto mejoraría mucho su fuerza. Si el hombre de 2 caras todavía lo vigilaba, un Sectum Sempra, e incluso él podría ser derrotado. Entonces, Ciel respiró hondo, calmando lentamente su corazón acelerado. Cálmate. Estas recompensas aún no se han obtenido.
Todavía necesito mantener un perfil bajo. A partir de hoy, debo seguir trabajando duro. Primero, veamos el partido de Quidditch. La pierna de Snape está curada esta vez. Me pregunto si eso tendrá algún efecto. Inmediatamente, Ciel se puso en marcha, caminando hacia el campo de Quidditch. Con un plan formándose en su mente, Ciel comenzó a caminar hacia el campo de Quidditch. Pero justo entonces, una voz tartamuda resonó. Ciel. ¿Tú también vas a ver el partido de Quidditch? ¡Qué coincidencia! La mano de Ciel se apretó ligeramente en la correa de su mochila. Miró a Quirrell, que emergía de las sombras del pasillo. Quirrell forzaba una sonrisa nerviosa. Desde que había perdido la compostura frente a Ciel la última vez, todavía no había encontrado la manera de pasar al perro de 3 cabezas. No tenía otra opción. Tenía que recurrir a ese pequeño tejón. ¿Quieres ver el partido juntos? No estoy presumiendo. Cuando estaba en la escuela, sabía mucho sobre Quidditch. Quirrell tenía un plan. Mientras se acercara a Ciel, eventualmente llegaría un momento en que podría persuadirlo. No creía que un joven mago pudiera tener mucha capacidad para distinguir el bien del mal. Además, era el profesor de Ciel. Usar esta identidad para persuadirlo tenía una ventaja natural. Pero al momento siguiente, la invitación de Quirrell fue rechazada decisivamente. Lo siento, profesor, dijo Ciel cortésmente. Ya he quedado con mi tía para ver el partido. Ya casi es la hora, así que me voy. La sonrisa de Quirrell se endureció. Al ver la figura de Ciel alejarse, sintió una oleada de fastidio. Maldito pequeño tejón. No sabe lo que le conviene. Mientras tanto, una luz fría parpadeó en los ojos de Ciel. Este Quirrell era como un chicle obstinado pegado a su zapato. ¿Acaso iba a rendirse alguna vez? Si esto continuaba, cada vez que fuera al invernadero o al aula de pociones por la noche, tendría que preocuparse de que Quirrell lo encontrara. Aunque probablemente no se atrevería a hacer ningún movimiento dentro del castillo de Hogwarts, Ciel no arriesgaría su seguridad confiando en la racionalidad de Quirrell. Este idiota había intentado matar a Harry durante un partido de Quidditch. No sería sorprendente que hiciera algo igual de tonto. Además, tenía al Voldemort dormido sobre él. Si el monstruo sin nariz despertaba, con su perversamente poderosa legilimancia, no se sabía si indagaría en sus secretos. Tenía que encontrar una manera de hacer que Quirrell se callara por un tiempo. ¿Pero cómo? Una confrontación directa sería imprudente. Aunque Quirrell fue derrotado instantáneamente por el fragmento del alma de Voldemort en la historia original, podía realizar transfiguración silenciosa sin varita. Este nivel de fuerza mágica era raro en el mundo mágico. Mientras los pensamientos parpadeaban en su mente, Ciel recordó de repente su anterior represalia contra Malfoy. Si recordaba correctamente, el fuerte olor a ajo en Quirrell era para enmascarar el olor pútrido que emanaba de la presencia parasitaria de Voldemort. Por lo tanto, Quirrell tenía que usar mucho ajo fresco todos los días. Pensando en esto, una idea tomó forma en la mente de Ciel. Lo tengo. A las 11 en punto, el campo de Quidditch estaba casi lleno. Parecía que toda la escuela había venido. Ciel se apresuró a entrar y encontró el asiento que la profesora Sprout le había guardado. La profesora Sprout pareció sorprendida. Ciel, ¿por qué llegas tan tarde? Casi te pierdes la entrada de los equipos. Ciel puso cara de disculpa. De camino, recordé que algunas macetas de enredaderas de peces dorados no habían sido regadas. Así que me retrasé un poco. La profesora Sprout estaba a la vez divertida y exasperada. Este era el partido inaugural de la temporada de Quidditch. ¿Cuántas personas habían pasado noches en vela, deseando llegar temprano a las gradas? Ciel había pensado en regar las enredaderas de peces dorados justo antes de que comenzara el partido. Este niño. Afortunadamente, justo entonces, un fuerte grito de júbilo estalló, atrayendo la atención de todos. Ambos equipos habían entrado al campo. Los equipos de Gryffindor y Slytherin llevaban sus uniformes distintivos, y las miradas que intercambiaban parecían querer aplastarse mutuamente. Las gradas estallaron en vítores, y el intenso olor a pólvora llenó inmediatamente el aire en ese momento. Un fuerte olor a ajo también se extendió por las gradas. Quirrell, llevando una cesta de ajos que había encontrado en la puerta de su oficina, se apresuró a su asiento. Después de todo, planeaba lanzar un hechizo sobre la escoba de Harry más tarde. Una escoba del nivel Nimbus 2000 hacía gran hincapié en la seguridad, con una magia protectora extremadamente poderosa. Para cualquiera que no fuera el dueño de la escoba, lanzar un hechizo sobre ella era muy difícil. Incluso Quirrell tuvo que usar sus verdaderas habilidades.
Y debido a que estaba poseído por Voldemort, cuando lanzaba hechizos con toda su fuerza, el olor pútrido sería particularmente fuerte. En ese momento, esta cesta de ajos sería útil. Es solo que el ajo de hoy. Pensó Kirrell con cierta confusión. Siempre había sentido que el ajo de hoy era de alguna manera extraño. Pero pronto, con un silbato, comenzó el partido de Quidditch. La atención de Kirrell se desvió. Su mirada se fijó en Harry a medida que el partido se intensificaba y todos estaban completamente concentrados. Los labios de Kirrell comenzaron a moverse, una maldición silenciosa formándose bajo su aliento. Su mirada permaneció fija en la escoba de Harry. El poder de la magia oscura comenzó inmediatamente a invadir la Nimbus 2000, provocando que perdiera gradualmente el control y que Harry se balanceara de un lado a otro en el aire. En ese momento, Snape en las gradas frunció el ceño con fuerza. También comenzó a recitar una maldición en silencio. Una fuerza contraria de magia se precipitó hacia la escoba, tratando de estabilizarla. Las dos fuerzas mágicas chocaron en el aire. Kirrell mostró sorpresa. ¿Alguien realmente había notado sus acciones secretas? ¿Y estaba tratando de detenerlo? Pero después de un momento, se calmó. Después de ser poseído por el Señor Oscuro, sus habilidades de magia oscura habían aumentado drásticamente. Mientras Dumbledore no interviniera, no temía a nadie en el mundo mágico en ese momento, la expresión de Snape también se volvió solemne. Este mago oscuro que maldecía a Harry tenía habilidades de magia oscura realmente notables. Además, atacar siempre era más fácil que defenderse. Así que todo lo que Snape podía hacer era reducir la intensidad de la magia oscura para que Harry no se desorientara demasiado rápido. Se sintió algo afortunado. Si Ciel no le hubiera curado la pierna y disipado la magia del perro de tres cabezas, probablemente no habría podido hacer mucho en ese momento. Entonces Snape aumentó la velocidad de su encantamiento, intentando lanzar un contraataque. Esto sorprendió a Kirrell. Pero después de un momento, la velocidad de su encantamiento también aumentó. Gradualmente suprimió el contraataque de largo alcance de Snape. Sin embargo, con esta acción, el propio Kirrell pudo oler un fuerte olor pútrido que emanaba de la parte posterior de su cabeza a través de su turbante. Por muy arrogante que fuera, no se atrevió a dejar que tal anomalía continuara. Dumbledore todavía estaba en el partido. Si lo descubrían, seguramente estaría acabado, así que Kirrell rápidamente agarró un puñado de ajos de la cesta que tenía al lado. Maestro. Por favor, tenga paciencia un momento. Entonces Kirrell se metió el ajo en el turbante, cerca de la nuca. Su corazón se relajó. De esta manera, el olor pútrido podría disimularse. Cuando desatara todo su poder, Harry Potter sería arrojado a la muerte en un instante. Pero justo cuando Kirrell estaba lleno de confianza y se preparaba para actuar de nuevo, un dolor punzante surgió repentinamente de la nuca. Sintió como si algo con dientes afilados le hubiera mordido la cabeza con fiereza. Kirrell dejó escapar un grito de dolor. Al mismo tiempo, una voz furiosa chilló en su mente. Kirrell, ¿me pusiste un geranio dentado en la cara? Estás intentando cometer regicidio. Maldita sea, no me muerdas la nariz. Al oír esta voz, Kirrell se llenó de terror. ¿Qué? ¿Un geranio dentado? Antes de que pudiera reaccionar, de repente, además del dolor agudo, sintió una sensación dolorosa y punzante que le provocaba ganas de rascarse. Era como si le hubieran salido decenas o cientos de forúnculos en la nuca. Y un hedor penetrante emanaba de su turbante. En la mente de Kirrell, la voz de Voldemort era casi frenética. ¿Jugó de flor de perezoso gigante? ¿También me pusiste esto en la cara? Kirrell. Kirrell sintió de repente una amenaza mortal. Y en ese momento, pensó a la velocidad más rápida de su vida en quién le haría tal cosa. Geranio dentado, jugó de flor de perezoso gigante. La primera persona en la que pensó fue Ciel, a quien acababa de conocer. ¿Podría ser él? Pero entonces, Kirrell negó con la cabeza vigorosamente. No, no podía ser. Un pequeño pejón no sería capaz de algo tan malicioso. Y este estilo de acción. Lo sé. Kirrell apretó los dientes, su rostro contorsionado por el dolor y la comprensión. Amo, definitivamente no fui yo. Sé quién fue. Los gemelos Weasley. Siempre les gusta hacerme bromas y han intentado golpearlo con piedras varias veces. Deben ser esos malditos gemelos. Mientras Kirrell juraba a Voldemort que el jugo de geranio colmilludo y flor de pereza gigante era definitivamente obra de los gemelos Weasley, la cesta de ajo a su lado reveló su verdadera forma.
En realidad eran un manojo de geranios colmilludos y flores de pereza gigantes transformadas en forma de ajo por la hierba espejo. En ese momento, los geranios colmilludos abrieron y cerraron sus afilados dientes. Saltaron con avidez y mordieron con fuerza a Kirrey, que estaba más cerca de ellos. Las flores de pereza gigantes también rociaron su jugo a Kirrey. Kirrey dejó escapar un grito aún más agudo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba cubierto de heridas y forúnculos, emitiendo un hedor nauseabundo que llegó hasta el cielo. Esta escena atrajo la atención de todos en el estadio. La profesora McGonagall, que hacía de comentarista, puso la cara tan negra como el fondo de una olla. Rugió al micrófono. Fred. George. ¿Qué habéis hecho? Los gemelos Weasley parecían completamente desconcertados. Estaban a punto de llorar mientras gritaban rápidamente su defensa. No fuimos nosotros. De verdad que no fuimos nosotros. Estamos a punto de jugar un partido, ¿cómo podríamos tener tiempo para hacer una broma? Profesor, tiene que creernos. Pero no importaba cómo lo explicaran, incluso los leones de Gryffindor bajaban la cabeza en silencio. No era que no confiaran en sus compañeros de equipo. Era solo que estos dos hermanos tenían un historial glorioso. Ni hablar de preparar una broma en la víspera de un partido de Quidditch. Incluso si los dos hermanos estuvieran en sus tumbas, y todos estuvieran asistiendo a su funeral, si de repente se levantaran y lanzaran una bomba fétida, nadie se sorprendería. Los gemelos Weasley miraron a su alrededor. Realmente sentían que no tenían palabras para explicarse. ¿Quién demonios les había lanzado una olla tan grande? En ese momento, otro jadeo provino de las gradas. Harry. Está a punto de caerse. La mirada de Ciel se desvió de Kirrey al cielo. Vio que el cuerpo de Harry ya había abandonado la escoba. Se aferraba al mango con ambas manos. Pero por el temblor de sus brazos, probablemente no podría aguantar mucho más. Esto sorprendió bastante a Ciel. En la historia original, Harry había luchado con la escoba rebelde durante mucho tiempo. Solo se cayó al final. Incluso logró atrapar la Snitch dorada en el proceso. Porque esta vez, aunque el contrahechizo de Snape contra Kirrey fue mucho más efectivo que en la historia original, y el hechizo maligno de Kirrey duró menos tiempo, la persistencia de Harry pareció peor que en la original. De repente, Ciel recordó los materiales de estudio que le había dado a Harry. Inmediatamente empezó a preguntarse. ¿Podría ser que Harry se hubiera quedado despierto hasta tarde estudiando y ahora estuviera debilitado? Si ese fuera el caso, Ciel tendría cierta responsabilidad por su caída del cielo. Justo cuando Ciel se sentía culpable, Harry ya no pudo sostenerse. Sus manos se aflojaron y se desplomó. Los jóvenes magos en las gradas estallaron inmediatamente en un alboroto. Muchos se cubrieron los ojos, temerosos de ver la escena de Harry siendo aplastado hasta la muerte. Por un momento, Ciel instintivamente quiso usar el encantamiento de levitación. O el encantamiento de aflojamiento de suelo también podría reducir el daño de la caída de Harry. Pero inmediatamente reprimió este impulso. La profesora Sprout a su lado ni siquiera había reaccionado todavía. E incluso Dumbledore seguía sentado en el estadio de Quidditch. Si Harry pudiera morir por una caída en estas circunstancias, sería la broma del siglo. Si actuaba ahora, podría atraer la atención de Dumbledore de nuevo. Incluso podría intentar que se hiciera amigo del niño que vivió. Ser el objetivo de un hombre de dos caras ya era bastante problemático para Ciel. Añadir a Dumbledore a la ecuación sería más de lo que podría soportar. En ese momento, Harry estaba a punto de tocar el suelo. Un nítido encantamiento de hechizo resonó inmediatamente Wingardium Leviosa. Hermione agitó su varita. Un preciso encantamiento de levitación apareció. La fuerza de la caída de Harry se redujo inmediatamente a más de la mitad. Aunque aún cayó con fuerza, al menos pudo levantarse por sí mismo. ¡Qué asco! Harry se incorporó. Escupió con fuerza. Una brillante snitch dorada apareció en su palma. En las gradas, los leones de Gryffindor estallaron instantáneamente en vítores ensordecedores. 170-60. Gryffindor gana. Harry estaba rodeado por sus compañeros de Gryffindor. Fue lanzado por los aires. Pero eso no era todo. Hermione, en las gradas, también dejó escapar un grito de pánico. Los pequeños leones también la levantaron. Hermoso encantamiento de levitación. Hermione, bien hecho. Eres la principal razón por la que Harry sobrevivió esta vez. Incluso Ron se sonrojó. Se disculpó con Hermione. Lo siento, Hermione. Sobre lo de antes. Quiero decir, antes de Halloween.
No debería haber dicho eso de ti. En realidad eres muy simpática. Los ojos de Hermione se enrojecieron de repente. Por primera vez desde que empezó el curso, sintió que por fin se había integrado en Gryffindor. En las gradas, Dumbledore observó la escena. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Incluso se secó una lágrima del rabillo del ojo. Esto es amistad. Pero en ese momento, Ciel observó la escena sin ninguna fluctuación emocional. Solo reflexionó con un suspiro. A partir de hoy, el trío dorado de la historia original se ha reunido. Los engranajes del destino pueden desviarse ligeramente, pero en última instancia, mantienen una operación similar. El juego de resucitar al trío Salvador ha comenzado oficialmente hoy. Pronto, Ciel controló sus emociones. No tenía intención de involucrarse. La aventura del Salvador no tenía nada que ver con él. Su mirada se dirigió hacia Quirrell. En ese momento, el herido Quirrell había sido enviado a la enfermería. Por lo que parecía, probablemente estaría allí un tiempo. Ciel exhaló profundamente. Entonces sintió una sensación de urgencia. Tenía que aprovechar este momento. De lo contrario, si Quirrell se recuperaba, podría volver a atacarlo. Por lo tanto, mientras la celebración en el campo aún no había terminado y las gradas seguían envueltas en un ambiente animado y alegre, Ciel ya se había marchado silenciosamente de la multitud. Que se diviertan. El tranquilo invernadero era más cómodo para Ciel. Pronto, regresó al invernadero del que había estado ausente durante una semana. Llegó cerca de su parcela experimental. Las plantas que había plantado no habían sido descuidadas debido a la semana de castigo de la profesora Sprout. Al contrario, se habían vuelto aún más exuberantes y verdes. A la vista de Ciel, pudo ver que las esferas de recompensa en el tanque de agua con algas piraña eran significativamente más grandes que antes. A este ritmo, podría cosecharlas durante las vacaciones de Navidad y los cambios en el campo de hongos lumos eran aún más evidentes. La segunda tanda de hongos lumos había madurado. Orbes de recompensa llenos, como frutas maduras, esperaban a que Ciel los recogiera. Una cálida corriente recorrió el corazón de Ciel. Obviamente, era la profesora Sprout quien había estado cuidando estas plantas en su tiempo libre. Respiró hondo. Su rostro estaba lleno de anticipación. El amuleto Lumos en el panel del sistema ya mostraba un destello de luz platino. Con esta cosecha, ¿podría avanzar completamente al nivel platino? Ciel no dudó. Abrió los brazos como en un abrazo y caminó a través del campo de hongos lumos. Los orbes de recompensa que flotaban en la parcela experimental, como 100 ríos que desembocan en el mar, sumergieron inmediatamente a Ciel. Tus hongos lumos cultivados han alcanzado la madurez. Has obtenido una recompensa mejora menor de la visión nocturna nivel hierro negro. Has obtenido una recompensa cantidad extremadamente pequeña de conocimiento del amuleto Lumos nivel hierro negro. Ciel sintió de inmediato una fuerte transformación en su cuerpo. Sus ojos sintieron una fuerte acidez. Innumerables ideas sobre el amuleto Lumos inundaron su mente. En el panel del sistema, la luz platino del amuleto Lumos y el texto de la habilidad visión nocturna brillaron intensamente, cubriendo gradualmente la luz dorada anterior. Después de mucho tiempo, a medida que innumerables orbes de luz se atenuaban, Ciel cosechó todas las recompensas de hongos lumos maduros. La acidez en sus ojos aún no había desaparecido. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero eso no le impidió mirar el panel del sistema con anticipación. Lo primero que vio fue un brillante color platino. Visión nocturna nivel platino. Avanzada. Entonces, sin sorpresa, el esfuerzo del cuidado diurno y nocturno de los hongos lumos, la mejora de la recompensa de cultivo del amuleto de poda y el amuleto de aflojamiento de suelo, y la propia práctica continua de Ciel del amuleto lumos, se reflejaron ahora en el panel del sistema. También era una deslumbrante luz platino. Amuleto Lumos nivel platino. Avanzado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.